La formación del Fútbol Club Barcelona con Jasper Cillesen en la puerta. Veremos a Nelson Semedo con Gerard Piqué. Iván Rakitic en el medio campo con Busquets. Esa es la formación sobre el terreno de juego. Con Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets y Artur. Y en la delantera Sergi Roberto, Messi, Coutinho. Recordemos que hay bajas importantes en el Fútbol Club Barcelona. Que no está Luis Suárez, que no está Dembélé. Dos bajas sensibles en el ataque, de tal forma que lo ha recompuesto Valverde con Coutinho y con Sergi Roberto. Parejo y Messi. En el saludo protocolario, Undiano Mayenco, el colegiado navarro, que se despide en el día de hoy. Ya lo hizo en la Liga hace una semana en el Bernabéu, en un partido de la jornada 38 del campeonato, después de dirigir casi 350 partidos en Primera División, y hoy se va a despedir del arbitraje con esta final de Copa, la tercera de su historia. Tendremos a Del Cerro Grande en el VAR, hay videoarbitraje en esta final, y como cuarto árbitro está de Burgos Bengoechea. Son los hombres que se van a encargar de dirigir el partido, con Undiano a la cabeza. La formación del Valencia con Jaume Domènech, con Gallá, Gabriel Paulista, Gonzalo Guedes, que estará en el centro del campo, Carlos Soler en el otro lado. En la delantera y tenemos en la defensa Gallá, Paulista, Garay, Carlos Soler, con Guedes, Parejo, Coquelin y Bas, y Gameiro y Rodrigo en ataque. Bueno, no sé si igual Bas más bien Bas de lateral derecho, de ¿no? lateral derecho y Carlos Soler de interior derecho. Eso sí. es. Carlos Soler de interior derecha, con Bas de lateral. Todo preparado para comience el partido. El Valencia a la izquierda en la imagen, el Fútbol Club Barcelona a la derecha. Esto arrancó en el mes de septiembre. Ha habido muchas eliminatorias, muchos equipos eliminados. Al final solo han llegado dos. Esta es la partida final. No hay vuelta atrás, no hay nada más después de esto. Hoy se decide el título. ¿Será para el Barça o será para el Valencia? El in-game, la partida final de la Copa del Rey de este año 2019, aquí en Televisión Española. El Barça a la derecha en la imagen, el Valencia a la izquierda. Va a ser el Barça el que ponga la pelota en juego. Comienza y sigue el espectáculo. Hola amigos, soy Luis González Valencia. Antes de ver el partido, quiero darle las gracias a Sergi, que aquí tenéis su Instagram si lo queréis seguir, que es la persona que me ha facilitado este vídeo para que hoy, en el aniversario del Valencia, podamos volver a disfrutar y a recordar ese gran triunfo que conseguimos ganando la Copa del Rey al Barça. Así que nada, vamos todos a ver el partido, pero antes tenéis que coger una buena bufanda, poneros vuestra camiseta de gala y suscribiros a mi canal. Ha tocado Busquets después de golpear Messi. Este es Rakitic con Semedo. El griterío tremendo en la grada, tanto en el fondo del Barça como en el fondo del Valencia. Ha recogido ahí la pelota Lenglet con Jordi Alba. Se queda Busquets cerrando entre los dos centrales. Ahí tenemos de nuevo a Busquets esperando por delante Rodrigo y Gameiro en esa primera línea del Valencia, que claramente espera atrás cuando mueve la pelota el Barça. Envío largo de Lenglet. Intentaba llegar Mecha ese primer balón. También Artur. Ha tocado Artur. Rakitic con la cabeza. Luego Artur. Este es Busquets. De momento la pelota para el Barça. Otra vez Rakitic con Semedo. Intenta jugar Semedo hacia el lado derecho. Balón que está siendo del Barcelona. Sí, es Rakitic que está. Sergi Roberto se ha hecho daño en el salto anterior. Sí, estaba Rakitic pidiendo parar el juego, ¿no? Lo que sabía, pasa es que sí. no lo paraba nadie. No sabía si tirar la pelota fuera o no. Fernando Gómez, Xavi Ferrer comentando aquí el partido. Estamos ahora de nuevo con el Barça. Lenglet, que es el que toca, juega con Busquets. Sergi Roberto por el lado derecho, Jordi Alba por el lado izquierdo, Carlos Soler en el medio campo por la parte derecha, que queda por el lado izquierdo. Este es Rakitic. Lenglet, toca Lenglet, apertura al lado izquierdo para que juegue Jordi Alba. Jordi Alba. Bueno, de momento el balón es del Barça. Coutinho, Jordi Alba de nuevo, Lenglet para Piqué. Vamos a ver si esta es la tónica de todos los minutos de juego, al menos de estos primeros. Es Piqué de nuevo el que abre el lado derecho para que juegue Semedo. Semedo, Piqué. Muy importante es, como estamos viendo, el equilibrio del Barça. Sí que es cierto que ahora están en 2 contra 2, pero va a volver Piqué, más los dos mediocentros prácticamente defendiendo con 5, y eso indica un poquito lo que decía Jonas Piazzo, muy atentos a las contras del Valencia y sobre todo a esas pérdidas de balón. Ha retrasado Lenglet para jugar con Cillesen, que podría estar viviendo hoy su último partido con el Barça. Cillesen, el portero de la Copa, aunque está
En esta Copa se perdió algunos partidos importantes. Creo que la eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales la jugó Ter Stegen porque él estaba lesionado. Sí, la verdad es que en la ronda previa vivió las dos caras del fútbol. Protagonista para un penalti ante el Sevilla en aquella remontada 6-1, pero se lesionó y se quedó en el dique seco en los dos duelos, en la ida y en la vuelta en el Bernabéu. Arranca Semedo, intenta meterse dentro del área del Valencia. Cortado al final el equipo valencianista. El corte de Gabriel Paulista, aunque vemos que otra vez el balón vuelve al Barça. Este es Sergi Roberto frente a El Guedes. Sergi Roberto adelantando el balón. Ahí lo intentaba Messi. Y esto es probablemente lo que busca el Valencia, ¿no? Lo que pasa es que ha estado muy atento ahí Lenglet a la salida, posible salida de Rodrigo. Lo que intenta el Valencia, ahora no ha llegado Gameiro, retrasa la pelota a Messi. Probablemente eso es lo que está claro, lo que estamos viendo en el partido, con un guión que era un poco más o menos el esperado. Es Sergi Roberto ahora. El previsto, sí, ya hay dos cosas. El Barça no está arriesgando demasiado en la posesión, no quiere perder para después tener que correr hacia atrás, asegura mucho la pelota y no está cometiendo errores en la posesión. Y el Valencia, efectivamente, cuando recupera enseguida trata de encontrar principalmente a Rodrigo, aunque incluso a veces también a Gameiro, y ahí el Barça ha estado atento en esta primera ocasión porque han apretado rápidamente al receptor. Y Marcelino, que no para de pedirle a sus jugadores que adelanten las líneas, que presionen y que sean muy intensos, que no se metan tan atrás. Es Messi combinando ahí, jugando Messi con Sergi Roberto. La apertura para Semedo ahora. Semedo que retrasa con Rakitic. Otra vez Messi, juega Busquets. Abre Busquets hacia Coutinho, moviendo la pelota al Barcelona. Coutinho frente a Carlos Soler. El balón para Artur, a punto de perderlo. Busquets tratando de robar ahí el Valencia, no lo consigue. Al final han salido desde la defensa Gabriel Paulista, pero la entrega va otra vez al contrario. Le dio el balón a Piqué, va avanzando posiciones el Barça. Observen dónde estaba ahora colocado el central, que era Piqué, que es el que había robado esa pelota. Juega Sergi Roberto, balón para Messi. Messi intentando la diagonal. Insiste Messi con el balón, estaba reclamando una posible falta, al final se la quitó Rodrigo. Juega Parejo, yo creo que es el primer balón que intenta controlar Parejo, muy presionado. Sale Parejo, lo ha hecho fenomenal, salió Parejo para Carlos Soler, la entrega no es buena, Lenglet se ha hecho un lío. Uy, la entrega del Lenglet, Rodrigo, ha sacado la pelota la defensa del Barça, ha sacado el balón, una oportunidad magnífica para Rodrigo después de un error clamoroso del Lenglet, ha sacado el balón Piqué. Oportunidad de oro para el Valencia, sacado el balón Piqué, esa pelota no ha entrado, al menos eso nos ha parecido ver. En todo caso hay videoarbitraje, la oportunidad de Rodrigo clarísima, pero la fe de Piqué acaba de salvar al Barça. Y ha estado muy rápido, porque Rodrigo lo ha hecho muy bien, luego ha intentado pegar lo mejor que ha podido, estaba un poco esquinado en ese golpeo y Piqué ha recuperado muy rápido. Bueno, error de Lenglet. La verdad es que si tienes muchas dudas o si tienes dudas de hacia dónde despejar el balón, lógicamente hacia el centro es un lugar muy peligroso, pero hasta ahí yo creo que hasta ese error de Lenglet, yo creo que el Barça estaba tapando bastante bien los contraataques del Valencia. Al final, Fernando, perdona Chapi, no sé si es más acierto de Piqué, que de luego lo es, que también error de Rodrigo, ¿no? Porque es una oportunidad muy clara. Sí, bueno, yo creo que Rodrigo lo ha hecho bien. A mí no soy de los jugadores a los que le gusta mucho que el delantero, cuando enfrenta al 1 contra 1, drible al portero. Pero bueno, Rodrigo lo ha hecho bien. Después el golpeo quizás ha salido. Piqué ha estado muy atento y ha logrado salvar. Desde luego el acierto del juego del Barça ha sido bueno porque Rodrigo lo ha hecho bastante bien. Donde no ha habido reproche ha sido al Lenglet. Jordi Alba rápidamente ha ido a buscar a su compañero, autor del fallo que ha posibilitado esta primera gran ocasión del partido. Le pedía tranquilidad, calma y sobre todo cabeza. Recordemos un Lenglet que el año pasado también vivió la final, las huestes del Sevilla, y acabó. Por cierto, que hemos visto la imagen repetida, clarísimo que el balón no entra. Sí, como vemos en este inicio del Barça, hemos visto la tercera vez que Piqué ya es el que en esa superioridad de 3 contra 2 es el que acaba dándose balón a Sergi Roberto, y el inicio del Barça en este tramo por Piqué. Esa acción entre Messi y Coutinho, el toque ligerísimo de Coutinho. Al final despejó la pelota Gallá, peligro ahora a favor del Barça, aunque de momento no ha conseguido rematar a puerta. Es Artur, en todo caso el dominio del balón es total por parte del Barcelona. Jordi Alba para Artur, y Artur que juega con Busquets. Abre Busquets, pelota para Piqué. Piqué por el lado derecho, Sergi Roberto, Semedo por un lado, Jordi Alba, Coutinho por el otro. Busquets.
Busquets, que se equivoca ahora en la entrega y con la pierna izquierda. Se le ha ido directamente fuera y es saque de banda para el Valencia. Y el Barça que pone en ese lado derecho, como tú decías, Juan Carlos, un doble lateral, teniendo en cuenta que el Valencia en teoría va a atacar mucho más por izquierda con Gallá y Guedes que por derecha, y portando dos laterales derecho en dos posiciones distintas, uno lateral, otro como extremo, para también, supongo, que bloquear un poquito esos avances del Valencia por ese lado. Ahora se resbaló Carlos Soler ante la presión de Jordi Alba. Y el inglés, que tuvo ese error anterior tratando de salir de la presión de Gameiro, al final entregó el balón hacia el medio y estaba colocado Rodrigo. Este es Sergi Roberto jugando con Messi. Otra vez Sergi Roberto. Messi que recibe, cerca tiene a Rakitic. Abre Messi, juega con Coutinho, ya le va a apoyar Jordi Alba aquí por el lado izquierdo. Insiste Coutinho con el balón, va a tocar de nuevo para Messi. Messi galvanizando el juego del Barcelona con Jordi Alba y Artur. Otra vez Jordi Alba, se estaba desmarcando ahí por dentro Coutinho. El balón entre Messi y Busquets, al final le llegó a Busquets, este es Rakitic. Ahí toca Rakitic, abre hacia el lado derecho, juega Semedo frente al Guedes. Insiste Semedo con el balón, Semedo para Busquets. La entrega de Busquets era ya más arriesgada, a punto de robar Carlos Soler, pero el rechace le va a llegar a Jordi Alba. Jordi Alba y Coutinho, a quien casi se le escapa el balón. Sigue Coutinho jugando con Rakitic, Artur ve la presencia de Semedo por el lado derecho, Semedo por dentro, ahora con Rakitic, Artur, silba el público del Valencia, Semedo en el salto de cabeza, a punto de llevarse el balón, bueno, al final ha tocado Gallá, será córner, primer saque de esquina del partido, primer córner del partido, minuto 9 de juego, la Copa, la final, la estamos viendo en la 1 en Televisión Española, Barça 0, Valencia 0. Vemos muy enfadado a Marcelino. Sí, en la ocasión, de hecho, en la ocasión de Rodrigo le hemos visto llevarse las manos a la cabeza, ir para el banquillo, lamentarse, pero justo después animar al equipo que se vengan arriba, porque ha sido la primera jugada controlada y casi llega el gol. Sacó el córner el Barça con Coutinho, la entrega para Jordi Alba, al final han mandado el balón a la defensa otra vez, es Semedo. Semedo intenta irse de Gameiro, Semedo para Busquets, el Valencia plantado ahí atrás. Tampoco la circulación de balón es segura, pero no es rápida del Barça. Semedo con el balón. Vamos a ver ahí Semedo, porque al final lo acabó perdiendo. Yo creo que ha dudado entre hacer varias cosas y acabó por perder la pelota. El envío no es bueno, imposible para Carlos Soler. Saque de banda para el Barça. Ahí es donde el Valencia no puede fallar. Está perdiendo muy rápido, el Barça recupera y de momento, a pesar de la seguridad de la circulación del FC Barcelona, vemos que en cuanto arriesga el Valencia es capaz de recuperar, pero está al mismo tiempo perdiendo demasiado rápido. Y lo que está haciendo bien el Barça es, en vez de ser la prioridad correr con los hombres de más profundidad, lo que va a hacer primero es intentar tapar a ese hombre que recibe el primer pase para iniciar el contraataque, como vemos aquí. Bueno, le robaron la pelota a Messi, juega Rodrigo, gran acción de Rodrigo, pelota para Carlos Soler. Esto es lo que busca el Valencia, velocidad pura, Gameiro iba por delante, Soler cambia de orientación, busca a Guedes en el otro lado. Aunque ya está plantado el Barça en labores defensivas. Abre Guedes hacia Gallá atrás para combinar con Parejo. De momento entrando muy poco en contacto con el balón, porque en poco en contacto con el balón está entrando el Valencia. Pide Marcelino tranquilidad desde la zona técnica. El envío no es bueno, error ahora en la entrega de este lado de Garay y se marchó el balón directamente fuera. Un Marcelino con botellín de agua en ristre. Recordar que los delegados de Barça y Valencia han pactado 2 pausas a lo largo del encuentro, pausas de hidratación, porque evidentemente el calor, el bochorno se nota. Estamos con una temperatura bastante alta en el momento en el que se está jugando el partido. Ahí está Jordi Alba que abre hacia el lado izquierdo para combinar con Coutinho. Ahí frena Bas y Carlos Soler en este lado derecho. En la parte izquierda Gallá y Guedes. Gallá que cumple años en el día de hoy. Ha tocado Semedo, Sergi Roberto, insiste Semedo. Messi va por detrás. Ha salido Gabriel Paulista, intenta llegar Gallá y Semedo. Vamos a ver lo que indica el asistente, que es falta de Semedo. Balón para el Valencia. Balón para el Valencia en el partido que está dirigiendo Undiano Mayenko. Y tenemos a Ernesto Valverde. Undiano Mayenko despidiéndose hoy del arbitraje español con esta final de Copa, la tercera de su historia. Curiosamente la primera que pitó la ganó el Valencia, que fue la que jugó frente al Getafe en Madrid. Y está la oportunidad de Rodrigo, que saca Piqué.
Tuvo mucha fe Piqué en llegar a ese balón y ha salvado iba a decir la más clara, no, la única oportunidad que ha habido hasta el momento en el partido. Y lo que son las dinámicas, el minuto 4 que fue de infausto recuerdo para el Barça en Anfield. Ahí marcó el Liverpool el primer gol, pudo llegar el del Valencia, pero hoy la historia de momento se escribe distinto. Y viene a presionar al Barça un poquito más arriba y Marcelino le pide a sus jugadores que toquen, que no estén nerviosos con el balón en los pies y que intenten salir con el balón jugado para buscar los huecos y para cazar alguna contra. Ahí está Rakitic, no llegó Carlos Soler a interceptar la pelota, se la va a llevar Semedo de nuevo con Rakitic, ahí es donde mueve el balón el Barcelona, juega Artur para Jordi Alba, buscando el Barça un hueco en la defensa del Valencia, Coutinho de nuevo, Coutinho para Jordi Alba, Basi, Carlos Soler cerrando esa banda, recibe la pelota otra vez Artur, el balón para Coutinho, se ha cruzado Bas, era buena la acción de Busquets, pero buena también la acción defensiva de Bas. Y ya ha corregido bien la posición base, porque Coutinho había controlado bien y ha anticipado muy bien Bas. Yo creo que el Barça está haciendo un partido muy bueno, un poco lo que se pensaba, pero sí que hay que tener en cuenta hoy algo diferente respecto a la forma habitual de jugar el Barça. Lógicamente no está Luis Suárez, por tanto cualquier jugada que haya por banda, cualquier centro, entendemos que Leo Messi, a pesar de que va a bajar a recibir, sí que tiene esa calidad y esa verticalidad para llegar al remate, pero al no estar Suárez es muy importante que los dos extremos, tanto Sergi Roberto como Coutinho, lleguen al área, por si hay un posible centro, para que no esté solo Leo Messi y solo haya un jugador al remate. Por tanto, los extremos tienen esa doble tarea de venir, como vemos hoy, en inicio de balón, estar por dentro para dejar los canales para los laterales, pero en el momento que entiendan o que vean que va a haber un centro, intentar llegar al área, o si no el Barça va a llegar con muy pocos efectivos. Ahí está otra vez el Barcelona tocando la pelota, final de Copa en la 1 Televisión Española, juega Busquets, abre para Piqué. Hay dos jugadores que han disputado con esta su novena final, Messi y Busquets. Atención al envío de Messi, demasiado fuerte. Mira que es difícil que Messi no sea preciso en sus envíos. No pudo llegar Jordi Alba, mandó la pelota fuera, saque de puerta para el Valencia. Yo creo que entendió Coutinho que era para Jordi Alba, pero el pase de Messi creo que era para Philippe Coutinho. Te ha dejado pasar y Jordi Alba no ha llegado. El Barça está haciendo algo bien, está metiendo a Busquets entre centrales. Y como el Valencia presiona con dos, al final es Piqué el que conduce y el que busca el desequilibrio por dentro para después encontrar por fuera principalmente a Semedo. Lo que pasa es que Semedo por ahora no le ha dado esa profundidad que esa posibilidad de jugada le da. Y además, Fernando, lo que también le va muy bien al Barça en esta salida de tres centrales en línea, en caso de pérdida siempre tiene un jugador más atrás. Es un 3 contra 2 para poder tapar ese posible o parar ese contraataque. Ha jugado Piqué atrás con el holandés Filesen, este lo hace con Lenglet con Rakitic, otra vez Lenglet, va a recuperar la pelota Artur, y juega el Barça. Artur con Rakitic, delante está esperando Messi con Artur, le presiona Gameiro, Artur juega en corto, lo hace con Rakitic de nuevo, se está desmarcando Sergi Roberto, Semedo espera por el lado derecho, ha vuelto a jugar con el brasileño Rakitic, ahora con Busquets para Messi, que aguanta ese balón para combinar con Jordi Alba, se desmarcaba Coutinho, Messi viendo ahora la posición de Sergi Roberto, vamos a ver al final, combina al lado izquierdo para Jordi Alba con Bas, que es el que tiene enfrente, y Coutinho, que es el que iba a ayudar y al final ayudó a Jordi Alba. Insiste Coutinho con el balón, Coutinho para Messi, la entrega de Messi vuelve a ser interceptada, pelota para Coutinho con Artur ahí por dentro, cantidad de gente que hay en esa zona, Messi peleando por el balón. Estaban reclamando, no sé si falta una posible mano. El caso es que está en el suelo Gabriel Paulista. Sí, ha pitado falta a favor del Valencia. Ha pitado falta a Gabriel Paulista. Este lunes la Academia de la Otra Mirada abre las puertas de su segunda temporada en la 1 con nuevas tramas y personajes. Aquí estamos con una mirada importante a la final de Copa para saber quién se va a llevar al final este trofeo que se estrena en el día de hoy, porque el último se lo llevó el Barça en propiedad. Y ahí vemos la acción de falta de Sergi Roberto, que es lo que ha pitado Undiano Mayenko. Insisto, este lunes la Academia de la Otra Mirada abre las puertas de su segunda temporada. Esto también te gusta, Chapi. Se acabó la caza a Monte Perdido ya. Gran serie, ¿eh? Que la estaba siguiendo tú. Sí. Yo también. Y gran final. No te preocupes. Señor. Ahora estamos con la Otra Mirada. Ahora con el partido de fútbol, con la final de Copa, con Messi. El lanzamiento fuera.
El lanzamiento a córner, la primera oportunidad del Barça en el partido ha sido de Leo Messi. Se despierta la fiera, segundo córner a favor del Barça. Ahí tenemos la acción, cómo se marcha Messi, cómo le van saliendo rivales. Tenía ya muy poco ángulo, pero es verdad que el disparo da en el defensor y es córner. Saque de esquina para el Barça. El envío muy cerrado. Lo ha sacado Rodrigo. Coutinho tratando de parar a Gameiro para proteger el balón. Ahí el que llega es Semedo. Y Semedo va a jugar con Zilesen. Ha sacado un par de córners ya el Barça, de momento con poca ventaja. Este es Artur. Artur para Busquets. Ahora algo más desarmado ahí el Valencia. Intenta aprovecharlo el Barcelona. Messi que juega con Semedo. Semedo salva esa pelota ante la presión de Guedes. Vuelve a llevársela Messi. Sigue Messi con el balón. Esa línea de 4 del Valencia. Apertura de Rakitic hacia Jordi Alba. Recibe de nuevo la pelota Jordi Alba. Jordi Alba con Lenglet. Lenglet para Piqué. Con Piqué Gameiro. Este es Semedo con el Guedes. Ahora Sergi Roberto. Artur intenta robar la pelota al Valencia, pero de momento no lo consigue. Juega Piqué de nuevo. Y esto justamente, Juan Carlos, lo que has dicho, que el Valencia no lo consigue, es así uno de los motivos seguramente por el cual Ernesto Valverde ha introducido a Artur Melo. Es un jugador que es muy difícil quitarle el balón, que si ve que está en peligro se gira. Caracolé, cuidado la contra. Ojo al despeje del Lenglet, que fue para Carlos Soler. Insiste Carlos Soler con el balón. Ahí está presionado por Busquets y Lenglet. Salvó Carlos Soler para el Valencia. Juega Parejo, apertura de Parejo para combinar con Bas. Bas y Rodrigo, metió el pie Rodrigo, pero lo metió también Busquets. Y vuelve a recuperar la pelota el Barcelona. Jordi Alba, que se la deja a Busquets. Y ahí arranca Artur. Artur con Sergi Roberto. Piqué. Sigue Piqué con la pelota. No sé si alguno de los dos partidos de Liga que hemos visto, vamos a ver esta jugada con la cara de Sergi Roberto. Los dos partidos de Liga que han enfrentado a estos equipos han acabado en empate, tanto en Mestalla como en el Camp Nou. Si alguno ha seguido la dinámica de juego que estamos viendo hoy, porque me da la impresión que no. Yo creo que no, porque además, bueno, el partido jugado en Mestalla. A ver que corre Gameiro con Piqué, protege bien Piqué. Hablaba Fernando Gómez. El Valencia lo equilibró bien, incluso se puso por delante en el marcador. Después, bueno, ya el Barça consiguió empatar y ya fue un partido más de los habituales. Pero sobre todo en el Nou Camp, en la primera parte del Valencia fue muy buena presionando arriba. Se puso 0-2 en el marcador, no como hoy, que está muy metido atrás y le está costando mucho llegar a la portería de Zilesen. Incluso le está costando mucho tener la posesión en campo contrario. Hay que recordar que la oportunidad de Rodrigo ha sido por un mal pase, un mal despeje en el inglés. Y además, Fernando, recuerda que Marcelino ha dicho, cuidado otra vez. Sí, un error de nuevo, balón que perdió Busquets, se la lleva Gameiro con Rodrigo, se fue al suelo Busquets, Rodrigo ante Piqué. Vamos a ver lo que intenta hacer ahí el hispano-brasileño. Sigue Rodrigo con el balón, juega con Guedes que de momento no está entrando mucho en contacto con la pelota. Guedes que no ve hueco, al final prefiere jugar atrás con Coquelin a la izquierda, Gallá de nuevo, está esperando a Gameiro. Ese es Rodrigo para Coquelin con Parejo para Carlos Soler. Pues probablemente sea este el momento que el Valencia ha tenido más el balón, porque hasta ahora había sido dominio absoluto del Barcelona en cuanto a la posesión. Sí, esta ha sido la posesión más larga en lo que va de partido del Valencia. Marcelino vuelve a pedir calma. Vaya pase de Paulista, qué oportunidad para Gameiro ahí. Gameiro que controla el tiro. Después de una jugada en la que el Valencia había tenido la pelota mucho más tiempo que en todo el partido anterior, el disparo de Gameiro se va a la escuadra izquierda y bate a Zilesen. Todo arranca con un pase extraordinario de Gabriel Paulista y el trayazo, bueno, iba más centrado de lo que parece, el trayazo de Gameiro al que no llega Zilesen. Vemos el envío largo hacia el lado izquierdo, la llegada de Gallá y el remate de Gameiro. Ahí está el envío de Gallá y el remate de Gameiro, que supera a Jordi Alba con ese recorte y le bate a Zilesen con la pierna derecha. La alegría de Marcelino. Valencia 1, Barcelona 0. Se movió el marcador en la final de Copa.
Y nada más marcar el Valencia, se acercaban varios jugadores del Valencia al banquillo a celebrar, a refrescarse, y también Coquelin a recibir las órdenes de Marcelino, porque después de celebrar el gol esto no para y ya le estaba Marcelino corrigiendo la posición, pidiendo un poco más de fuerza ahí en el medio del campo. Bueno, pues ha marcado Gameiro, que es uno de los hombres importantes del Valencia en esta competición. Gameiro había anotado 2 goles, este es el tercero. Marcó también en la semifinal, en el partido de ida frente al Betis aquí en Sevilla. Lo hicieron Cherisef y él en un partido que iban perdiendo 2-0 y que al final acabaron empatando a 2. En este mismo estadio marcó Gameiro, lo 8 hoy en el día de la final. Chapi. Y que viene precedido por esa jugada en la cual Guedes hace ese desmarque hacia atrás. Vamos a ver primero cómo acaba esta jugada. Intenta reaccionar el Barça, juega Messi por dentro buscando a Rakitic. Se va a llevar la pelota Artur, le apoya Semedo, sigue Rakitic. Al final la ha sacado Gabriel Paulista, va a jugar Guedes. Juega Guedes ahí ante Sergi Roberto, se iba ya como una flecha Rodrigo, ojo a la contra del Valencia. Pelota de Rodrigo por el lado izquierdo, demasiado fuerte, no puede llegar. Esa entrega demasiado fuerte de Coquelin y será saque de banda para el Barcelona. Decía que ese desmarque que ha hecho Guedes hacia adentro, cuando tienes un lateral y un extremo hay dos maneras: o los dos siguen al hombre, o el hombre que vaya a romper en más profundidad se lo queda al defensa, que es el lateral, y el otro lo coge el extremo. En este caso lo que ha hecho Semedo, ha seguido al hombre, Sergi Roberto no ha acabado de seguir a Gallá. Quizás lo más natural hubiera sido el hombre más profundo, el que va más en profundidad, lo coge el lateral, un marcaje un poquito más zonal, pero han optado por ese seguimiento individual y le ha ganado muy bien la espalda Gallá a Sergi Roberto. Y además de lo que dice Chapi, finalmente Gallá ha elegido muy bien, porque tenía un pase muy bueno, me parece que era a Rodrigo, y sin embargo ha buscado el jugador que se ha quedado atrás, a Gameiro, que después de hacer el recorte ha golpeado muy bien arriba. Este peligro tiene el Valencia, porque ya parecía que estaba saliendo al contragolpe un poquito mejor. Es verdad que el gol no ha sido en jugada de contragolpe, pero ha aprovechado muy bien ese desajuste que han creado Guedes y Gallá por banda izquierda, para finalmente encontrar a Gameiro, que ha finalizado muy bien, perfectamente. Y gesto muy serio de Ernesto Valverde tras encajar el gol en una final Barça-Valencia que empieza como las tres anteriores, como la del 52, 54 y 71, es decir, con un gol del Valencia, incluso en todas ellas ampliando mínimo 2-0. Ahora se equivocó en la entrega Parejo en ese balón que buscaba Rodrigo. Parejo que roba, dice Undiano que hay falta. Dice Undiano Mayenko que hay falta, protesta Parejo, falta a favor del Barcelona. En el suelo Artur. Todo esto ha pasado cuando estamos en el minuto 25 de juego de esta primera parte. El Valencia está ganando 1-0 con el tanto de Kevin Gameiro. Valencia tiene como máximos goleadores a Rodrigo y a Santi Mina con 4 goles. El Barça como máximos goleadores tiene a Suárez, que hoy no está, y a Coutinho. Y por cierto, antes nuestro realizador Javier Serrano nos mostraba a Ter Stegen en la grada del Benito Villamarín. Ha tocado Rakitic, entre otros jugadores que no están convocados, no entran en la convocatoria de 18 del Barça, los que están lesionados o los que haya dejado fuera en el día de hoy Valverde. Bueno, pelea tremenda ahí de Coquelin para hacerse con el balón. Ha tocado Artur, ojo a Messi. Cambia Messi para combinar con Jordi Alba. Jordi Alba en el centro. No, ahí por arriba intentaba buscar a Messi. Y al final ha salvado Chauma Domenech. Pues fíjate que en esta jugada lo que comentábamos, estaba Leo Messi, estaba Sergio Roberto al remate y estaban los 4 defensores del Valencia más los 2 mediocentros. Prácticamente imposible rematar esa jugada, era casi un 6 contra 2. Y bueno, eso es un poco lo que tiene al jugar de Leo Messi como falso 9 y no tener a Suárez arriba. Al que veíamos hace un momento en esa imagen en la grada, Luis Suárez, que se operó antes de esta final. Busquets, que ha llegado antes que Coquelin. Pelota para Rakitic. Atención ahora al Barça. Juega ahí Coutinho. Coutinho lo intenta en la acción individual. Era complicadísimo que se le cierran ahí 3 jugadores del Valencia. En todo caso recupera la pelota el Barça. Jordi Alba para Artur, que anda rápido para jugar con Busquets. Otra vez Artur. Abre Artur para Semedo. Delante de él está Sergi Roberto. Semedo presionado por Guedes. Es Piqué para Busquets. Busquets con Artur. Intenta mover el Barça la pelota con un poco más de velocidad. El envío de Jordi Alba. No, ese centro no genera ningún peligro, con lo que tú decías antes, Chapi, con los centrales que tiene el Valencia y la ausencia de rematadores del Barcelona. Y el Valencia le deja las bandas al Barça para poder centrar. Le resulta muy complicado. Está intentando pases muy arriesgados por dentro, muy poco espacio.
muchos jugadores del Valencia para poder cortar esas jugadas y efectivamente, yendo por banda, tienen poco remate, con lo cual se le está complicando mucho el partido al Barça de momento, que había empezado muy bien, pero que el Barça ha sacado ventaja en el gol de Gameiro y ahora se le ha puesto muy cuesta arriba. Otro gran pase a Carlos Soler, atención a Parejo, Parejo con Gameiro, Gameiro para Parejo, Jordi Alba que reclaman fuera de juego. Yo creo que no sé si lo que está protestando es atención de sus compañeros. Sí, pide más intensidad a los compañeros, que estén más concentrados, ¿no? Más que fuera de juego era atención a sus compañeros. Creo que va a haber una parada enseguida como consecuencia del calor, como nos avisaba Albert Font, pactadas por los dos equipos. De momento está atacando el Valencia, que lo intenta ahí con Gameiro. Gameiro que intentaba irse de su compatriota, del Lenglet. La pelea entre Gameiro y Lenglet. Saque de banda para el Barça. Saque de banda para el Barça. Estamos viendo al cuarto árbitro, a de Burgos Bengoechea. Un de Burgos Bengoechea, por cierto, que ya le ha dicho un par de veces a Marcelino que se quede en el área técnica, porque ya sabemos que el entrenador del Valencia es muy nervioso, no para quieto durante todo el partido. Ahora se lleva la pelota Piqué, que es el que ha arrancado desde atrás, juega con Semedo. Semedo, Sergi Roberto, es el único que está por delante. Al final se incorpora Messi, Messi juega para Rakitic, intenta reaccionar el Barça, este es Artur a la izquierda para que juegue Jordi Alba, otra vez Artur. Ya todo el Valencia ahí muy cerrado. Es Busquets con Messi. Messi ha dejado pasar Sergi Roberto. Semedo no llegó a tocar el balón en primera instancia, que es lo que le hubiera dado una cierta ventaja. Sí, lo ha hecho muy bien. Yo creo que el Barça está ante la duda de acumular más gente en ataque. Uno de los jugadores que puede incorporarse en ataque, que tiene buena llegada, es Ivan Rakitic. Pero por otro lado yo creo que tiene esa duda o esa incertidumbre de que si lanza Rakitic, si deja a Rakitic llegar al área, luego el equilibrio defensivo están con un hombre menos y les va a costar más. Ahí está la primera parada para refrescarse. Parada térmica. Parada térmica, parada por calor, parada para refrescarse, parada para descansar. Y la afición del Valencia, como no podía ser de otra forma, se viene arriba en esta parada para refrescarse, porque el marcador le da ventaja al Valencia de momento. El marcador le da ventaja al Valencia y el termómetro es matador para los futbolistas, 30 grados. 30 grados a esta hora de la noche, es tremendo el esfuerzo que van a tener que hacer y resistir este calor al que tal vez de momento el Valencia se haya adaptado un poco más porque lleva 2 días en Jerez. Bueno, y sobre todo por cómo lo está haciendo. El replegarse tanto atrás no le obliga a un esfuerzo físico grande. Es verdad que al principio no ha conseguido salir, con lo cual tampoco ha tenido sus jugadores no han tenido que realizar demasiado recorrido. Ahora después ya sí, pero en definitiva poniéndose con ventaja en el marcador, pues las cosas le están rodando bien, se sigue replegando atrás y no tiene que realizar demasiado esfuerzo, simplemente estar muy atento en las posibles combinaciones por dentro del Barça de momento. Pausa por hidratación, que Coutinho está aprovechando para dar instrucciones a Artur, también a Coutinho, comentando la jugada Piqué. Veíamos antes a Luis Suárez, uno de los ausentes, como ya se perdió la final de 2017, pero en aquel caso el Barça tenía otro 9 de referencia, un viejo conocido de la afición Che, Paco Alcácer, que no solo jugó, sino que además marcó y brilló en aquella final contra el Alavés. El Barça en el mercado de invierno fichó a Boateng, que llegaba renqueante, y el otro fichaje, curiosamente cedido por el Valencia, Murillo, también está fuera, se ha quedado fuera de la lista y de hecho ha entrado, está en el banquillo Carles Pérez, que debutó el chaval el pasado fin de semana en Ipurú. Y lo que comentabas, Juan Carlos, de aclimatarse, nos lo ha comentado también el cuerpo técnico del Valencia durante estos 2 días de concentración en Jerez, que era uno de los objetivos, ¿no?, del equipo, ir metiéndose un poco en la temperatura también y en el clima que se van a encontrar aquí en Sevilla. Eso es lo que intenta el Valencia. Error ahora la entrega de Artur, ha cortado Coquelin que juega con Gameiro, otra vez la pelota para Coquelin, corre Gameiro, corre Semedo, ha entregado Semedo atrás, estuvo a punto de llegar Guedes, pero al final pudo retrasar a Artur para Zilesen con Lenglet sacando esa pelota, buscando a Coutinho que no llegó, ahora Busquets, está perdiendo un poco el orden el Barça, intenta imponerlo ahora Artur, a punto de robar Parejo, se ha llevado la pelota Parejo, juega con Coquelin, lo hace con Bas y recupera el Valencia, pide calma desde la zona técnica Marcelino a sus jugadores. Hoy estamos con esta actualidad inmediata que es la final de Copa, lo que está sucediendo segundo a segundo, lo estamos viendo aquí en la 1 de Televisión Española, mañana desde las 8 menos 10 hora peninsular.
Especial elecciones 26 de mayo en la 1 con Carlos Franganillo y Ana Blanco para dar a conocer y analizar los resultados de la triple jornada electoral que viviremos en el día de mañana. Especial elecciones desde las 19:50, horario peninsular español. Pelota de Messi. Messi con Busquets. Otra vez recibe el balón Messi. El taconazo de Coutinho le va a llegar a Jordi Alba. Jordi Alba atrás, quería combinar ahí. Esta jugada típica del Barça, de Jordi Alba buscando a Messi, pero esta vez le quitaron la pelota a Messi. Mira dónde ha ido a presionar Lenglet a Rodrigo. Era Lenglet el que estaba presionando a Rodrigo, ahora Parejo que controla con el pecho. De momento los desplazamientos largos cuando los ha buscado el Valencia le están generando problemas al Barcelona. Ahora el que corre es Carlos Soler, corre Jordi Alba que es muy rápido, pero va a llegar antes Carlos Soler. Atención a Carlos Soler, Rodrigo en el otro lado, Rodrigo. ¡Gol! Velocidad, Carlos Soler fue capaz de imponerse a Jordi Alba en este lado derecho del ataque del Valencia. El balón al otro palo donde llegaba Rodrigo, que acaba de conseguir el segundo gol del Valencia. Marca Rodrigo, marca el Valencia, se pone el partido Valencia 2, Fútbol Club Barcelona 0. Y se volvía loco el banquillo del Valencia, ha estallado, han saltado todos. Ha venido Paulista a abrazarse con el portero a priori titular del Valencia, Neto, y Marcelino pedía a sus jugadores cabeza, hacía este símbolo de señalarse cabeza porque todavía queda mucho partido por delante, solo media hora de juego. Y la reacción inmediata en el banquillo del Barça, Valverde manda a calentar a Arturo Vidal, a Malcom y a Carlos Alaña. Rodrigo que marca su quinto gol. Y de hecho ahora mismo sería Pichichi de la Copa, Rodrigo, empatado con Ángel y Toko Ekambi del Villarreal. Eso es, con Ángel y con Ekambi. Ángel, el jugador del Getafe, y con Ekambi con los 5 goles que ahora mismo lleva Rodrigo, los 2 que lleva el Valencia. Estamos en el 34 de la primera parte y el ritmo del partido era balón para el Barcelona, pero resulta que los goles están siendo para el Valencia. Xavi. Sí, el Barça está haciendo su juego típico y el Valencia, la verdad es que está haciendo lo que no quería el Barcelona, que es correr bien al espacio. Fíjate que han sido 2 jugadas individuales en las cuales se van por velocidad en una situación de 1 contra 1 y luego el remate es muy bueno. Por tanto, yo creo que el Valencia está interpretando muy bien el partido y le está haciendo mucho daño al Barcelona en una faceta que ya se le preveía que sería su mejor fuerza. Bueno, veíamos ahí el gesto serio de los jugadores que están fuera de la convocatoria, con Ter Stegen, con Luis Suárez, con todos los demás. Suárez desesperado, ¿eh? Sí, Luis Suárez está ahora súper serio, un hombre que no está en esta final porque decidió operarse. En la cara de un tití también, un poema, ¿eh? Un tití en el banquillo, donde está también Vermaelen como centrales. Qué rápido ha estado Soler, en banda derecha. Qué rápido, porque Jordi Alba es rapidísimo. Es que parecía imposible que Soler le pudiera ganar la carrera a Jordi Alba. Pero le ha ganado. El primer toque ha sido excepcional para seguir la carrera y después Rodrigo encuentra el sitio justo a la espalda de Piqué, que mira la pelota y no mira a Rodrigo. Semedo está más pendiente de Gameiro que de Rodrigo y el Valencia hace el segundo como le gusta, robando y corriendo. Ahí llega Messi, que intenta jugar frente a Parejo, se le va la pelota a Messi, ojo a Parejo, presionando el Barça, Parejo la saca, bueno, al final la sacó del balón. Atención al envío largo de Rodrigo, otro carrerón para Carlos Soler, pero esta vez toda la ventaja era de Jordi Alba. Y de momento... Perdón, Juan Carlos, sí, y fieles a la historia, vemos ahí a Arturo Vidal, que está calentando. El Valencia siempre en una final de Copa, en el 52, 54, 71, se había situado 2-0, pues ahí está repitiendo en 2019 también este marcador. Veremos por dónde rompe, si hay remontada del Barça o se repite aquel 0-3 del año 54, se amplía, veremos. Que es la única victoria en final de Copa del Valencia frente al Barcelona. Las otras 2 las ganó el Barcelona, remontando. El remate alto. Remate alto de Rakitic, que se va por encima de la portería de Chauma. El Valencia se está sintiendo muy cómodo atrás. No permite que el Barcelona cree oportunidades de gol, no encuentra profundidad, no encuentra remate, no encuentra situaciones en las que Chaume haya tenido que intervenir. Y como decía el Chapi, está interpretando muy bien el partido porque primero está cerrando muy bien atrás y luego cuando ha podido ha corrido y está haciendo mucho daño al Barça. Y ha encontrado un jugador que así como en los primeros contraataques
buscaban siempre a los puntas y el Barça los ha defendido muy bien. Ahora están buscando ese primer pase con Dani Parejo, que es el que está deshaciéndose de los marcajes que le están haciendo y está interpretando muy bien ese primer balón a los puntas y de momento muy bien. El Valencia muy sólido, muy bien en los contraataques, muy bien encontrando a Parejo, y el Barça pues bueno, fiel a su juego, pero con un Valencia muy cerrado. Le va a costar muchísimo. Intenta abrir por banda que le deja al Valencia, pero luego en esos centros pues la verdad es que la acumulación de jugadores del Valencia le está dificultando mucho ese remate. Ahí intenta entrar por dentro el Barça con Messi, con Busquets, ahora con Artur, que es el que ha tocado la pelota, otra vez para Messi que ve a Jordi Alba. Vázquez tiene que salir a defender la entrada de Jordi Alba, el que juega ahora es Coutinho. Coutinho lo va a intentar bien por dentro, solo tiene una posibilidad por fuera. De nuevo para Jordi Alba el centro, el remate de Rakitic, se ha marchado fuera. Ha rematado Rakitic, que llegó ahí antes que los defensores del Valencia, pero tenía muy pocas posibilidades de mandar el balón hacia la portería de Chauma. Bueno, es esa opción que comentábamos, que de los mediocampistas del Barcelona es el jugador entre Busquets, Artur Melo y Rakitic, es el jugador que tiene más llegada, jugador que tiene buen remate, incluso ha probado algún disparo de fuera del área. Y bueno, esos de los centrocampistas que están llegando acompañando a los jugadores del Barcelona al remate, y por lo menos ya hay un jugador más para rematar, pero de todas maneras veo a Valencia bastante cómodo y la sensación de que en alguna otra jugada pues va a poder generar algún otro contraataque peligroso. Esa entrega corta de Paulista para Garay, a punto ha estado de robar Messi, de llevarse el balón y marcharse directo hacia Chauma Domènech. Ahora es Piqué el que juega. Estamos en el tramo final de esta primera parte, final de Copa, Televisión Española, el partido más bonito, más interesante y atractivo de toda la temporada. Lo están viendo aquí. Juega Jordi Alba atrás para combinar con Artur frente a Coquelin. Trataba de frenar Rodrigo, el que juega es Piqué para Semedo con Guedes, Artur de nuevo, y es donde va tocando la pelota el Barça, pero no acaba de encontrar huecos en la defensa del Valencia. Tan solo esa internada de Messi con el balón que acabó en córner. Juega Lenglet. Lo que pasa es que un equipo, conocemos al Barça, un equipo donde está Messi, siempre se puede esperar en cualquier instante, en el peor de los momentos, una acción de gol. Es Jordi Alba para Coutinho. Avanza Coutinho. La entrega de Coutinho buscando a Semedo frente a Gallá. Semedo atrás para combinar con Messi a punto de perder ante Parejo. Al final se la ha llevado Guedes. Cayó Messi, atención a Guedes que juega con Rodrigo, corre Rodrigo con el Piqué. Ha tocado Piqué, Zilesen, y llega a ser córner porque ha tocado Piqué para intentar llegar antes que Rodrigo. El balón se fue por la línea de fondo y es saque de esquina. Y otra jugada no sé, lo que no sé es qué ha intentado hacer Zilesen. Ha intentado controlarla, pero no ha llegado. Y el pase, la verdad es que Piqué ha estado muy rápido, teniendo en cuenta que corría con Rodrigo. Quizás el pase es un poco precipitado. Si hubiera esperado un poquito más el pase del Valencia, que Rodrigo hubiera cogido un poquito más hubiera estado más cerca de Piqué, hubiera sido muy peligroso. Pero bueno, otra vez otro contraataque y bueno, momentos complicados para el Barça. Está sufriendo el Barça en esas contras del Valencia, siguiendo un poco el guión que imaginábamos del partido. El envío de Parejo, con mucha clase ha sacado ese córner Parejo, pero despejó ahí la defensa del Barça, sacó el balón Rakitic, aunque vuelve a ser saque de banda para el Valencia. Va con calma, sí. Con mucha calma Gallá, pone la pelota en juego. Iba Semedo a sacar de banda. No ha peinado un jugador del Barça. Y va Gallá a poner la pelota en juego. Vamos a entrar en los últimos 4 minutos de esta primera parte, en la que estamos con este 2-0 favorable para el Valencia. Guedes, que se va al suelo ante Semedo. Dice Undiano que no hay nada. Intenta sacar Busquets. Y ahora es fuera de banda de nuevo. Ha tocado Coquelin y es fuera de banda. Rakitic y Coquelin. Rakitic por los suelos. Undiano deja seguir. Protestan desde el lado del Valencia. El caso es que la pelota se la lleva el Barça. Es Jordi Alba para Coutinho. Por delante de Coutinho. Ahora solo estaba Sergi Roberto. Este es Rakitic. Abre Rakitic. Mira dónde se ha ido Messi ahora. Pegado en esa banda izquierda. Envío de Messi para Sergi Roberto. Sergi Roberto con Semedo. Semedo atrás. Atención a Messi. Messi que sigue con la pelota. Se echan encima los jugadores del Valencia. Messi cuando tiene el balón. De momento no ha conseguido ni siquiera forzar una falta ahí en la frontal. Toca Jordi Alba para Coutinho.
Coutinho que busca hueco, no tiene ninguno, ahora sí, ha combinado ahí. Vamos a ver que la acción es buena, intentaba llevársela a Rakitic. Y ahora es falta, ahora ha quitado falta Undiano. Falta en la salida de balón del Valencia. Los jugadores del Valencia reclaman por esa falta de Sergi Roberto. Y Marcelino ha celebrado la falta como si fuera un gol, porque le da aire al Valencia y solo quedan 3 minutos para que se acabe la primera parte. Ahí vemos la acción de falta, clara falta de Sergi Roberto a Coquelin, que es lo que indicó Undiano. Enseguida han ido jugadores del Valencia a reclamar que hubiera más castigo para Sergi Roberto, pero bueno, de momento el arbitraje impecable de Undiano Mayenko, Fernando Chapi. No se le puede poner ni un reproche a Undiano. No, vamos a ver, yo creo que no ha tenido ninguna dificultad. La pelota de Rodrigo Primera no ha entrado, han decidido bien, y en lo que se refiere a las faltas y cómo está llevando el partido, con absoluta tranquilidad. Los jugadores se están comportando bien y él lo está llevando también perfectamente. 2 partidos ha jugado en Sevilla, bueno, 1 y casi medio. Ha jugado el Barça en esta Copa, uno lo perdió 2-0 con el Sevilla, que luego remontó claramente en el Camp Nou, y hoy está perdiendo 2-0 también. Arranca Messi que juega con Semedo, atención que ahí puede llegar de nuevo Messi, no, está intentando la acción individual Messi, a asumir cada vez más galones, cosa que le hemos visto hacer muchísimas veces. Ahí está otra vez Messi, buscando la portería del Valencia, el tiro flojo, lo ha detenido Chauma. Bueno, le estamos viendo a Messi asumir responsabilidades, pero esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando ve que el equipo está atascado y no acaba de avanzar. Sí, lo está intentando, está bajando a recibir un poquito esos balones, luego inicia esas carreras. Lo que pasa que sí que es verdad que por su recorte natural siempre va a ir buscando su pierna izquierda, y los jugadores de Valencia le están tapando mucho ese posible recorte, están acumulando mucha gente en el centro para que cuando recorte poder tener ayudas, y de momento le está costando bastante. Es Jordi Alba el que recibe aquí de nuevo, Marcelino dando indicaciones. Vemos en cuclillas a Ernesto Valverde, es Coutinho, que intenta salir de esa zona en esa banda izquierda. Coutinho para combinar con Busquets. Atención a Busquets, que juega con Piqué. Están todos los futbolistas en el campo del Valencia. Es Piqué que abre la derecha, juega con Semedo. Semedo frente a Guedes, que se resbala, aunque sigue Semedo con la pelota. Baja Busquets a recibir. Bueno, pues al final es el que recibe ahí en defensa. Ahora intenta ayudarle a Artur. El que recibe es Sergi Roberto. Sergi Roberto para Semedo. Semedo con Sergi Roberto. Frente a él Coquelin. Ha tocado Messi con Coutinho. A punto de robar la pelota a Carlos Soler. Es Artur ahora. Artur con Messi. Messi con Coutinho. No, con Busquets. Busquets con Piqué. Avanza Piqué con la pelota. Tiene Semedo por el lado derecho. Sigue Piqué. Dejó pasar Coutinho. Ahí está Messi. El tiro de Messi. Ha parado Chauma. Ha parado Chauma Domènech. El lanzamiento de Messi, que iba con muy mala intención, como suele ser habitual en el astro argentino. El tiro hacia el lado izquierdo de la portería del Valencia. Iba con mucho peligro, pero ha sacado la pelota a Chauma Domènech en la primera vez que le ha exigido el Barça. 2 minutos de tiempo añadido. Es Jordi Alba. Jordi Alba con Coutinho. Coutinho para Artur. Apertura de Artur para jugar con Piqué. Piqué que adelanta la pelota. Vamos a ver al final ese rechace. Chaume. Otra vez ha detenido la pelota Chaume. El tiro de Rakitic. Es verdad que esta vez ha llegado el disparo mucho más amortiguado, pero ya han sido 2 disparos a puerta seguidos del Barcelona. Este es el anterior de Messi. Como golpea ahí con la mano izquierda. Ya se lamenta Luis Suárez en la grada. Como golpea ahí con la mano izquierda Chaume. Y luego esta oportunidad de Rakitic. Tiro que iba ya más amortiguado. Lo que pasa es que golpean al defensor y podría haber sorprendido al portero. De momento la reacción de Chauma Domènech, el portero de la Copa del Valencia, está siendo intachable. Y la afición que corea su nombre. Primera parada del partido y hay buena mano dura de Jaume Domènech. Le ha marcado Messi 27 goles al Valencia, pero curiosamente nunca a Jaume Domènech. Eso es. Han encontrado un par de veces ahí situación de disparo al borde del área, y el primero de Messi era francamente bueno y Jaume ha hecho una gran parada. El segundo, como decías, ya llegaba amortiguado por el toque del jugador del Valencia, pero bueno, son 2 situaciones que el Valencia debe intentar evitar, porque ellos ahí ya se encuentran en una posición de disparo bastante peligrosa. Qué importante es Parejo para el Valencia, porque en ese medio campo lógicamente es el único que es capaz de retener la pelota y salir de una presión. Sí, tiene esa tranquilidad, tiene muy buena técnica y mucha pausa, y además después, cuando tiene que jugar rápido y a un toque, encuentra muy rápido a los jugadores más ofensivos.
Balón largo para Carlos Soler, aunque toda la ventaja va a ser para Jasper Cillessen. Ahí está el guardameta holandés que pone la pelota en juego para combinar con Piqué. Vamos a llegar al final de esta primera parte, apenas 8 segundos para la conclusión. Toca Piqué, Piqué juega con Semedo. Delante de Semedo está Guedes, otra vez la pelota en poder de Piqué, al que el público del Valencia está empezando a silbar. Se acabó, final de la primera parte. Valencia 2, Barcelona 0. Volveremos con el segundo tiempo, les dejamos con el telediario. Hasta ahora. Hola amigos, soy yo otra vez. Si estáis disfrutando de este vídeo, os animo a que os suscribáis a mi canal para que podáis seguir disfrutando de más contenido valencianista. Y ahora vamos a continuar. ¡Vamos a por el Barça! Seguimos desde el estadio Benito Villamarín. Salen los jugadores del FC Barcelona al terreno de juego. Lo han hecho antes que los del Valencia, que todavía no ha aparecido. Va a haber cambios en el Barça, Alberfón. Así es, ahí tienen a uno de los protagonistas cuyo periplo en esta final ya ha acabado. Artur Melo deja su puesto a Arturo Vidal. Cambio de Arturo, se va Artur Melo, entra Arturo Vidal y el otro cambio entra Malcom por Semedo. Por lo tanto, Sergi Roberto va a retrasar su posición y Malcom, esperando su mejor versión, fue protagonista en la ida de semifinales contra el Real Madrid. Veremos en esta final, en estos 45 minutos de entrada, qué puede brindar el brasileño Malcom y el chileno Arturo Vidal. Los cambios, pues, como nos relata Alberfón, entran Arturo Vidal por Artur, Malcom por Semedo. Evidentemente, lo que estaba diciendo también Albert, va Sergi Roberto, lateral derecho, Chapi. Sí, Sergi Roberto de lateral y Malcom va a jugar por la banda derecha. Y bueno, Arturo Vidal por Artur Melo para dar un poquito más de intensidad al centro del campo y Malcom para buscar más las espaldas de los defensas. Veremos si realmente va a ser así. Yo creo que lo va a tener complicado porque el Valencia está muy atrás y bueno, yo creo que le va a dejar muchos espacios, pero estaba claro que Ernesto Valverde tenía que modificar algo y lo que modifica es intensidad en medio campo, verticalidad en ataque y veremos si le sale bien. Y veíamos los saludos de Luis Suárez. Los saludos de Luis Suárez justo cuando iba a colocarse en esa zona que está muy cerquita del banquillo, en la primera fila donde están situados los jugadores no convocados del Barça, algunos de ellos lesionados, como es el caso del uruguayo. Gesto serio de Ernesto Valverde. Alex Argelés, no hay cambios en el Valencia. No hay cambios en el Valencia. Marcelino mantiene el mismo 11, mantiene el mismo dibujo y de hecho en el descanso no ha calentado ningún jugador del Valencia, así que no estaba previsto que hubiera ningún cambio en esta segunda parte. Bueno, pues ya ha agotado 2. Ernesto Valverde va a comenzar la segunda parte. Ahí está, arranca la segunda parte con el Valencia a la derecha de la imagen, el FC Barcelona a la izquierda, ambos equipos con su indumentaria habitual. Balón largo al que ha llegado Rodrigo. Ahí vemos a Rodrigo, gran control de Rodrigo, el disparo del hispano brasileño flojo, lo detiene sin problemas Cillessen. Y lo que comentábamos en la primera parte, que en los últimos minutos Rakitic estaba incorporando un poquito más a zona de remate. Entendemos que con este cambio Rakitic será un poquito más defensivo y será Arturo Vidal el jugador que vaya a entrar a esos remates o a esos posibles centros. Ahora Busquets, ante la presión de Gameiro, tuvo que retrasar para Cillessen. Vemos ahí a Sergi Roberto en su nueva posición como lateral derecho. Ahora con Malcom por delante. El cambio, uno de los dos cambios que ha introducido Ernesto Valverde. Juega Malcom, se fue al suelo ante Gallá y Undiano va a indicar que falta. Falta a favor del Barcelona. Creo que lo ha indicado más bien el asistente, es el que se lo ha hecho saber a Undiano Mayenko. Así es, Roberto Alonso. En el VAR está del Cerro y Sánchez Martínez, son los que están en el VAR. Hay todos árbitros internacionales en el día de hoy, de Burgos Bengoechea como cuarto árbitro. Es falta favorable para el Barcelona, falta para Messi. Primer minuto de juego de la segunda parte. A balón parado, lo va a intentar el Barça. Y ahora sí, Juan Carlos, salen 3 jugadores del Valencia a calentar. Son Piccini, Diacabí, 2 defensas y Santi Mina. Atención a Messi, el envío cerrado. Rodrigo, que no llegó a ese primer balón. Luego no llegó Arturo Vidal. El rechace le llega a Sergi Roberto. Sergi Roberto, que jugó con Rakitic. Otra vez Rakitic, la apertura hacia Piqué, donde se ha colocado Piqué, que se ha quedado ahí en el remate. El envío de Messi, golpeó en Gallá y va a ser córner. Saque de esquina para el Barcelona. Se anima el público, que está situado en el fondo blaugrana. Se anima el público que está situado en el fondo blaugrana. Mira ahí cómo intenta llegar Arturo Vidal. Bueno, la pelea tremenda dentro del área entre los que quieren rematar y los que lo quieren evitar. Ahora Arturo Vidal de nuevo, casi cayéndose, el que ha rematado de cabeza. Se fue ese balón fuera. Le pide explicaciones Garay a Piqué, más bien Piqué a Garay. Undiano dice que
hay revisión. Ahí están Piqué y Garay. Y luego es Piqué el que golpea el balón cayéndose después de la pugna con Garay. Arturo Vidal que iba por detrás. Bueno, no hay nada especial dentro de lo que hay de especial en las áreas. Exacto, iban cogiéndose un poquito los dos, tocándose, y al final Garay inteligentemente lo suelta. Es cuando él salta, remata y no puede hacerlo con facilidad. Estaba protestando Piqué. Es acción de Garay. Undiano Mayenko les avisó que todo se revisa y no se ha visto absolutamente nada. Ahora corre Garay de nuevo. Se había quedado Messi en posición de fuera de juego, por eso ni siquiera peleó por la pelota. Ahora toca Busquets, no llega Arturo Vidal. Comenzado un poco embarullado esta segunda parte. Rodrigo para Coquelin. Coquelin de nuevo para Rodrigo que abre a la izquierda para jugar con Guedes. A Guedes le va a apoyar Gallá, sigue Guedes con el balón, se incorpora el Valencia en el contraataque. Ha tocado Rodrigo de nuevo para Guedes, el tiro de Guedes fuera. El lanzamiento de Guedes a la derecha de la portería de Zilesen. Acción rápida del Valencia que le mete una velocidad mucho mayor que el Barça al juego. Son dos estilos completamente distintos. El Valencia no se detiene en el semáforo. Un jugador que enfila el camino recto y a portería. No había aparecido en la primera parte Gonzalo Guedes. En esta comienza siendo protagonista. En ese primer disparo de Guedes, ahora Messi que metió el pie. Messi que robó esa pelota para el Barcelona. Coutinho que intenta llevársela. Tuvo que salir al final de la presión para combinar a la derecha con Malcom. Vamos a ver qué puede aportar Malcom ahora al Barça. Sergi Roberto. Va a llegar Guedes y Malcom. Guedes atrás para jugar con Gallá. Gallá que saca la pelota. Presiona ahí el Barça como suele hacer en la salida de balón hacia Coquelin. Ahora Piqué que se embolsa el balón con el pecho. Piqué que juega en corto, lo hace con Coutinho. Coutinho a punto de perder ante Carlos Soler. Ha perdido y ante Carlos Soler la pelota. Salvó Busquets al Barça. Ese contraataque del Valencia. El balón para Messi. Messi que intenta sacar provecho del barullo. No, porque hay falta. Hay falta a Messi. Es lo que ha indicado Undiano Mayenko. Es lo que ha indicado Undiano Mayenko. Falta a favor de Messi. Protesta Marcelino. Protesta el Valencia y se prepara el Barça para sacar la falta. Sí, menudo enfado en el banquillo del Valencia por esa falta que se ha pitado a favor del Fútbol Club Barcelona. Ha saltado Marcelino, incluso Rubén Uría desde el banquillo. Protestas en el Valencia, se entrega la grada culé. Saben que Messi es especialista en este tipo de acción. El Barça necesita rápido un gol para volverse a meter en el partido. Es una posición de la casa, muy buena para Messi. Hay falta. Desde luego de Paulista no. No, le coge un poquito al principio, es la que pita un poquito el agarrón de Coquelin al principio de la jugada. Creo que es lo que pita. El agarrón. Sí, de Coquelin. Bueno, pues eso es lo que indicó Undiano Mayenko. Falta favorable para el Barcelona. Atención a Messi, minuto 50 de juego de esta final de Copa que están viendo en televisión española. Se prepara Messi para golpear, lo va a hacer con la pierna izquierda, un hombre impresionante en los lanzamientos de falta, cosa que ya quedará para la historia. Ahí está Messi preparado para golpear con su pierna izquierda. Domenech en la portería, ha dado el balón en la barrera y es córner. Y Marcelino le pide a la afición del Valencia que se vengan arriba, que animen y que metan presión. Se ha ido la pelota por la línea de fondo, saque de esquina para el Barcelona. Ahí llega Messi. Messi que va a golpear, lo va a hacer con la pierna izquierda, le envió muy cerrado. Ha despejado Rodrigo, es el que está ahí en el primer palo. Otra vez Rodrigo el que saca el balón. Intentaba llegar Gameiro. El despeje por dos veces de Parejo, no llegó al segundo. Intenta quitarse la pelota de encima el Valencia. Ahora ha saltado Sergi Roberto. Lo vamos a ver al final quién se hace con la pelota. Al final Coquelin. Muy presionado ahí Coquelin. Será escapado al final. Será balón para el Valencia. Es balón para el Valencia. Vamos allá a Marcelino y esta es la falta anterior que ha sacado Messi, que golpeó directamente en la barrera. Ese tipo de acciones tan salvadoras para el Barcelona con Messi en el terreno de juego. Es Malcom. Intenta irse Malcom, se queja Gallá. Hay falta favorable al Barça. Es falta favorable al Barça. Vemos a Ernesto Valverde. Gallá está en el suelo, Alex. Sí, Gallá se ha quedado tendido en el suelo en esa falta táctica que hacía para frenar la contra del Barça. Parece que Malcom sí ha braceado y le ha golpeado en la cara. Ahí vemos, sí. Con el brazo izquierdo.
Efectivamente, sí, Gallá hace la falta, pero luego Malcolm sí que suelta En ese forcejeo mano. con el brazo izquierdo, al final golpea en la cara. Eso, bueno, pues depende de los partidos. Sí, lo Unas pasa- veces se pita falta y otras falta y tarjeta y otras no se pita nada. Bueno, yo creo que el manotazo de alguna manera existe, pero pita la falta previa de Gallá a Malcolm. Un Malcolm que por lo menos ha agitado un poquito el partido, está pidiendo más balones en profundidad, eso hace que el Barça también se venga un poquito arriba. Arturo Vidal también participa en ese aumento de ritmo del Barça en el juego. Y ahí vemos otra vez, es la segunda de Gallá. Va a ser tarjeta. La Va a haber- primera, sí. primera del partido, sí, para Gallá. Cartulina para Gallá por la falta a Malcolm. Ahí se incorpora rápidamente Piqué. Y va Messi a poner la pelota en juego. Y como decía Xavi Ferrer, nada que ver en este arranque de segundo tiempo, con más profundidad Malcolm, en una constante en esta Copa del Rey, excepto en la primera eliminatoria ante la Cultural. Al Barça le ha tocado remontar siempre o casi siempre, contra el Levante, contra el Sevilla, tener que ir al Bernabéu con 1-1 en el Camp Nou, con la obligación de darlo todo. Al final ahí ganaron 0-3 y de momento pues no hay partido de vuelta. Sí queda algo menos de la segunda parte para intentar remontar este 0-2 para el Valencia. Ahí está Messi tratando de colocar otra vez, de meter al Barça en la lucha por la final. Messi preparado para golpear con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 hombres del Barça esperando dentro del área. El envío de Messi muy cerrado. Otra vez Rodrigo, que está siendo muy seguro a la hora de despejar ese tipo de balones. Y esto es lo que intenta el Valencia, salir a la contra. Con Bas, la entrega de Bas no es buena. Le dio el balón directamente a Malcolm. Malcolm que ha regresado ahí. No sé si el Barça le ha metido más fútbol en esta segunda parte. Desde luego sí que le ha metido más intensidad. Balón para Rakitic. Rakitic que intenta irse. Estaba muy presionado por Gameiro. Gameiro que le quita la pelota a Sergi Roberto. Sigue Gameiro con el balón. La ha perdido Gameiro. La ha perdido Gameiro, se iba solo Rodrigo. Gameiro le pide perdón a Rodrigo, al final se lo lleva a Busquets. Marcelino les dice que se dejen de perdones y que vuelvan a sus posiciones. La pelota para Messi ahora, jugando la final de Copa, lo estamos viendo en televisión española. Gana el Valencia 2-0 y ataca el Barça. Este es Coutinho, el taconazo para Messi. Abre Messi a la izquierda para Jordi Alba, le va a quitar la pelota a Bas y el saque de banda va a ser para el Barcelona. El saque de banda va a ser para el Barcelona, que intenta poner cerco sobre la portería del Valencia. De momento lo ha intentado a balón parado. Vemos a Busquets. Busquets con Piqué. Piqué que abre la derecha. Ha habido una imagen ahí en el descanso. Luego comentaremos. Es Malcolm. Malcolm frenado ahí tanto por Guedes como por Gallá. Busquets en el balón interior. A punto de robar otra vez Busquets. Este que recibe es Malcolm. Vamos a ver lo que intenta Malcolm. Tiene mucha gente el Barça dentro del área. La acción de Rakitic, centro de Rakitic. Pero ahí despejó sin ningún problema la pelota Gray. Insiste el Barça por el lado derecho. Juega Rakitic. Rakitic con Messi. Messi para Malcolm. Otra vez Messi. Messi dentro del área. El tiro de Messi al palo. Y el remate fuera. El tiro de Messi al palo. El remate de Arturo Vidal se ha ido fuera. ¿Qué ocasión ha tenido el Barça para marcar el primer gol del partido? Otra vez Messi. Una acción individual dentro del área. El golpeo con el exterior y lo vemos. Después de la pelota que le deja Malcolm, el primer control del segundo. Y el tiro con el exterior que da en el palo. Acción clamorosa, impresionante de Messi. Ahí lo vemos otra vez. Como para ese primer balón y con el exterior busca el otro palo. Pero no tiene la fortuna en esta ocasión, dar el palo y sale fuera, no dar el palo y entra adentro. Y ahí vemos la oportunidad que acaba de tener Messi, luego Arturo Vidal, que se encontró el balón y muy certero no estuvo en el remate. Bueno, le costó bajarlo, venía muy alto, pero el primer control es excepcional. Es un control muy difícil que lo orienta, cuidado. A la salida del Lenglet, al control de Parejo y al balón de Gameiro. Envío de Soler, iba para Rodrigo. Ha tocado Piqué. En estos primeros minutos de dominio y oportunidades del Barcelona, a diferencia de la primera parte, que hubo mucho dominio pero pocas oportunidades. Bueno, más verticalidad. La verdad que al final, en este caso, al entrar Malcolm en el extremo, es un juego más típico del 4-3-3, con esos extremos siempre intentando el 1 contra 1. En la primera parte, bueno, el extremo era Sergi Roberto, le cuesta más encarar que a Malcolm, y el otro extremo era Coutinho, que siempre tenía que ir hacia adentro para su pierna buena, por tanto pocos encares, pocos unos contra unos, y en esta segunda parte pues la verdad es que Malcolm
está volviendo a hacer lo que creo que se debe hacer en este sistema. Le ha dado más profundidad Malcolm al ataque del Barça, ¿no? Y que al final el hecho de tener extremos abiertos, de alguna manera lo que implica es eso, que cuando tengas una posición de uno contra tu lateral, que te la juegues y que intentes encarar todas las veces que puedas. Y en esa segunda parte lo está intentando mejor el Barça. Malcolm, que entró como Arturo Vidal, calentando en estos instantes Carlos Pérez y Carlas Alaño. Recibe la pelota Malcolm aquí en el lado derecho. Recuerdo el primer partido de Copa que jugó el Barça en León con Malcolm, que apenas llevaba unos minutos. Ahí está Malcolm de nuevo, le envío muy largo, nada, se va a marchar fuera, saque de puerta. Recuerdo aquel partido con la Cultural Leonesa con el que abría el Barça su participación en esta edición de la Copa. Utilizó jugadores no habituales, Valverde, y uno de ellos era Malcolm, que entonces llevaba nada, un puñado de minutos. Sí, la verdad que todas las veces que ha participado lo ha hecho bastante bien, ha sido bastante incisivo, siempre buscando esos regates, esa profundidad, con balón y sin balón. Hubo un partido que Messi también jugó de falso 9 y utilizaron a los extremos para correr en profundidad en esas diagonales, el espacio que dejaba el 9. Y bueno, pues ahora lo están intentando un poquito más con Malcolm. Es Rakitic y Malcolm, que está intentando reactivar el juego del Barça en ataque con su presencia en el lado derecho. Abre Messi a la izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba con Coutinho, se va Jordi Alba, se abre Arturo Vidal para esperar el posible remate. Insiste Coutinho, que juega con Jordi Alba, con él va a cortar Garay. Ha cortado Garay, intenta llevarse la pelota Coutinho desde el lado del Valencia, reclamaba una mano que no vimos. El balón va a ser para Piqué. Juega Piqué, abre hacia la derecha para Sergi Roberto. Sergi Roberto con Malcolm. Ahora va a tener mucho más trabajo Gallá con Malcolm, va a necesitar la ayuda de Guedes. Ahí está de nuevo Malcolm, el centro con peligro, no puede llegar Arturo Vidal, saque de puerta. Y Marcelino ha llamado a Joffrey Kondogbia, que ya va hacia el banquillo, se va a quitar el peto de calentamiento y puede ser el primer cambio, la primera sustitución en el Valencia. Y vuelve la otra mirada, la serie protagonizada por Macarena García, Ana Wagner y Patricia López Arnaiz, que aborda la situación de la mujer en los años 20. El estreno este lunes en la 1, el que se quiere estrenar con esta Copa, que después de que se la llevara el Barça en propiedad, es una Copa recién hecha, es o bien el Barça o bien el Valencia. Vamos a ver quién lo consigue. De momento está ganando el Valencia 2-0. Estaba diciendo que en el descanso corre Gameiro con Lenglet atrás para combinar con Zilesen. Zilesen la entrega con algún apuro para Busquets, que salva para el Barça. Juega Busquets con Piqué, que veíamos ahí a Piqué hablando con otros compañeros del Barcelona, evidentemente después de una primera parte en la que habían visto que habían tenido muchos problemas. No da la sensación de que Kondogbia vaya a salir por alguno de los dos mediocentros. Me parece que va a querer reforzar el medio campo porque el Barça ahora pues está dominando más, la circulación de pelota es mucho más rápida y además ha encontrado más uno contra uno con Malcolm aquí en banda derecha y Coutinho continuando en banda izquierda. Ahora se equivocó Sergi Roberto en la entrega, le dio directamente la pelota a Guedes. Atención a Guedes porque va Rodrigo por el otro lado, Gameiro en este lado izquierdo. Ahora ya se van incorporando defensores del Barcelona, aunque Parejo ha jugado ahí con Guedes. Guedes para Rodrigo, le va a apoyar Carlos Soler. Sigue Rodrigo, buscando el tiro Rodrigo, a punto de perder el balón, cayó y falta. Es falta, al final se la llevó Rakitic, pero hay falta de Busquets y tarjeta amarilla. Segundo amonestado del partido, la vio Gallá y ahora la ve Sergio Busquets. Protesta Jordi Alba, tarjeta amarilla para Busquets, la primera que ve el Barça después de la de Gallá, como nos decía Albert. Siguen refrescándose los jugadores del Valencia mientras vemos ahí la falta de Sergio Busquets a Rodrigo en esta nueva contra del Valencia. Está el juego parado porque tienen que sacar la falta. Habrá otro cooling break, ¿no? En este segundo tiempo, pero de momento no, porque estamos todavía en el minuto 61 de partido, es decir, el 16 de la segunda parte. Aplauden desde el lado del Valencia. Intentan animarse desde el lado del Barça. Va a sacar la falta Parejo. Y si antes Messi tenía una buena falta, un especialista, ahora turno para el especialista del Valencia, Dani Parejo, que en esta temporada lleva 11 goles con el Valencia. Ahí está Parejo preparado para golpear, al contrario que Messi para hacerlo con la pierna derecha. Tira Parejo, se le va alto y eso se ha resbalado en el último momento. Se ha resbalado en la pierna de apoyo, sí, el pie de apoyo. Un Valencia que ha tenido un tramo final de temporada muy distinto al primero. No tiene nada que ver.
y ya está con Dogbia en la banda, listo para entrar en cualquier momento al partido. El Valencia ganó un partido de los primeros 11 y 9 de los últimos 13. Rodrigo ha metido 12 de sus 14 goles en lo que va de año. Y yo creo que Parejo ha avisado a la banda en esa falta como si hubiera notado algo en el lanzamiento. Pinchazo. Sí, y enseguida han hablado con Marcelino. Sí, le vemos de hecho como cojear, levanta levantar la mano. Sí, está cojeando Parejo cuando juega Rakitic para Arturo Vidal, que estaba ahí muy solo. Atención a Messi. Messi que intenta hacer la acción individual, pelota de Rakitic. No va a encontrar rematador Rakitic y además se va a llevar la pelota a Carlos Soler. Sí, vemos a Parejo con evidentes problemas. Ahora en el terreno de juego es Rodrigo, aunque está ahí justamente Parejo, que es el que recibe la pelota, pedía falta y eso es lo que ha indicado el árbitro Undiano Mayenco, el navarro, que indica falta a favor del Valencia. Está preguntando Marcelino si quiere el cambio a Parejo. Vamos a ver, porque igual se está midiendo Parejo para saber si puede continuar o no en el terreno de juego. Y tenemos a Kondogbia. Sí, parece algo del gemelo. Hombre, lógicamente si Parejo está lesionado será el jugador sustituido. Sí, va a ser cambio, van a pedir el cambio. Hacía el gesto ahí Gabriel Paulista de cambio a Marcelino. Sí, se ha tirado al suelo. Se tira al Parejo. suelo y no va a poder seguir el capitán del Valencia. Gran partido el de Parejo en estos 63 minutos de juego que llevamos. En principio el cambio de Kondogbia había el dorsal número 9. Que era Gameiro. Y ahora lo cambian por el dorsal número 10. Que es Parejo que se ha lesionado. Yo no sé si se ha lesionado en el lanzamiento de la falta. No sé si ha sido ahí, pero parecía, por lo que comentaba Chapi. Da la sensación, porque al escurrirse sí que es verdad que ha tardado un poco más de lo normal en levantarse. Vamos a verlo ahí. Sí, se le va el pie de apoyo. Y ahí es cuando se hace daño, sí, en el gemelo, parece. En el gemelo de la pierna derecha. Exacto. Pues esa es la imagen que nos deja ahora mismo el partido, esta final de Copa, el momento en el que se ha lesionado Dani Parejo. Baja sensible para el Valencia, va a entrar en su lugar Kondogbia. Y recordamos también la carga de partidos que lleva el Valencia en las piernas, con una plantilla no excesivamente larga, 3 competiciones, y es que este es el partido número 61 en lo que va de temporada. En efecto, 61 partidos va a jugar el Valencia en la presente temporada. Se quejaba Marcelino hace unos días que han jugado a veces hasta 2 partidos que eran como finales, 2 finales en una sola semana, y que eso era una exigencia y un esfuerzo impresionante para el equipo de Mestalla, que va a tener saque de banda a favor. Así pues, se ha ido Parejo, al que vuelven a corear su nombre desde la grada del Valencia. Sí, Juan Carlos, porque además desde luego que este cambio no estaba entre los planes de Marcelino para este partido. No, ya comentábamos antes, y además bueno, yo creo que el cartelón ha desvelado lo que iba a pasar. Quería reforzar medio campo, iba a quitar a Gameiro, sacar a Kondogbia, pero lógicamente la lesión de Parejo obliga a sacarlo del campo, y bueno, es el jugador francés el que entra igualmente. Salvó esa pelota Rakitic, pero luego ya no pudo con Coquelin, y ahora el árbitro indica que ha habido falta a Rakitic, falta a favor del Barcelona. Pita una falta anterior, sí, de Guedes a Rakitic. Ha sacado rápidamente Sergi Roberto para jugar con Rakitic. Vemos a Malcom por el lado derecho, a Messi por el medio. Más a la izquierda queda Arturo Vidal. Intenta irse Malcom de Gallá. Malcom para combinar con Messi. Messi buscando compañeros, encontrando a Messi. El que juega de nuevo es Rakitic, Messi, Rakitic. Apertura de Rakitic, bueno, entrega ahí en corto para Busquets. Busquets con Jordi Alba, quería jugar con Coutinho, atención a Arturo Vidal, ahí convertido delantero centro, una situación francamente complicada. El envío largo de Bas va directamente para el inglés. El envío del danés fue para el francés, y el francés juega con el croata. Balón de Jordi Alba. Jordi Alba buscando otra vez el centro, no, prefiere jugar atrás con Coutinho. Está Arturo Vidal como rematador del Barça ahora. Tiro de Coutinho, una jugada típica de él, pero fue el envío muy centrado, sin problemas para Chaume. Justo ahora pasa por delante nuestra posición Dani Parejo, triste, pero también animando ahí a la afición, que le va aplaudiendo a su paso hacia el banquillo. Y sí, se marcha bastante tocado, Dani Parejo hacia el banquillo. No, da la impresión de que tenía hasta lágrimas, que está pues claramente decepcionado por quedarse fuera del partido ahora en una final como esta. Valencia hacía 11 años que no jugaba una final de Copa. Ha llegado en esta ocasión, en el año del centenario además, y se le ha lesionado el mejor jugador. Atención a Messi.
Messi en la acción individual, metió el pie por detrás con Dogbia. Y va a ser de nuevo saque de córner para el Barcelona. Que lleva 5-3 en esta segunda mitad. Insiste el Barça con Malcom. Sacado el córner rapidísimamente. Malcom para Messi. Messi con Sergi Roberto. Sergi Roberto buscando el lado izquierdo. Bueno, hay un montón de jugadores del Barcelona dentro del área. Este es Jordi Alba. Jordi Alba con Sergi Roberto. Pues de hecho están los dos centrales esperando el centro. Sí, es una acción muy arriesgada, ¿no? Piqué y Lenglet. Venía del córner y ya no y ya se han quedado ahí. Bueno, ahora la pelota para Gameiro. Trata de cerrar ahí filas Arturo Vidal. También Sergi Roberto, que ha vuelto a perder un balón. Juega Gameiro para Rodrigo. Se va Carlos Soler por el lado derecho. Se la está pidiendo Gameiro completamente solo. Pelota de Soler. Soler para Gameiro. No. Ha cortado Lenglet. Insiste el Valencia. Juega Carlos Soler. Le va a apoyar Bas. El centro de Carlos Soler. Ahora dio directamente en el pie de Coutinho. Soler que retrasa para combinar con Dogbia. Ha perdido ahí esa oportunidad de contraataque el Valencia. Juega Garay, sí, decías, Alex. Sí, en el Valencia ya está preparado el segundo cambio. Es el italiano Piccini, el lateral derecho, el que va a salir. Está ahora recibiendo las últimas instrucciones del segundo entrenador, de Rubén Uría. Y en cualquier momento el Valencia va a hacer este segundo cambio. La idea inicial, yo creo que con Dogbia era sacar a Soler, ¿no? Igual, y meter a Coquelin por banda. Y bueno, lo que parecía que el cartelón indicaba con Dogbia por Gameiro. Es verdad, por Gameiro. Es verdad. Y quizá ahora vuelva a hacer lo mismo. Rodrigo. Se enfada Marcelino, ¿eh? Falta de Rodrigo Piqué, sí, por la indicación de esta falta. Un Dino Mayenko que pide que no se saque la falta porque tienen que hacer un cambio. Se queja Piqué de la entrada de Rodrigo. Vamos a verlo ahí otra vez. Sí, es que le pisa. Pisa Rodrigo el pie derecho de Piqué. Clarísimo. Falta de Rodrigo. De momento demoran un poquito el cambio cuando juega Piqué. Piqué que abre para Malcom. Y estamos viendo la acción anterior del ataque del Valencia en ese contraataque que al final resolvió para el Barça Lenglet. Ahora ya juega Malcom. Malcom para Piqué. Piqué con Lenglet. Lenglet a la izquierda, Jordi Alba. Se desmarca Coutinho, va a recibir Rakitic. Intenta llegar con Dogbia. Estaban reclamando una posible falta de Kondogbia. El caso es que un día no ha dejado seguir. Y ahora va a parar el juego, va a pitar la falta. Dolorido Lenglet y al final se pitó. Parecía que era falta de Kondogbia. Además se va a llevar tarjeta amarilla. Lo que no sé es por qué ha tardado tanto. Es que yo creo que un día no está de espaldas. Yo creo que no ve. Se lo han dicho. Yo creo que sí que se lo habrán dicho, pero la falta me ha parecido falta dura. Sí, ha dado la impresión de que era una plancha de Kondogbia a Lenglet, al que ha dejado lesionado. Ahí está. Y es la segunda tarjeta amarilla para un jugador del Valencia. La primera la vio José Luis Gallá y ahora Geoffrey Kondogbia. Por una sola tarjeta en el Barça, la que ha visto hace unos minutos Sergio Busquets. Nos vamos a acercar al minuto 70 ahora de juego de partido. 20 para llegar al final. Se prepara el Barça para sacar la falta. Ahí está Messi, ahí está Jordi Alba. Un Barça que ha ganado las 4 últimas finales de Copa del Rey. Atención al lanzamiento. El envío de Messi muy cerrado. Lo ha sacado con Dogbia. Ahora lo intenta sacar Guedes. Se va a llevar la pelota a Messi. No, se la va a llevar Guedes. Aunque el despeje va directamente para Sergi Roberto. Queda mucho tiempo de partido para que el Valencia decida sacarse el balón de encima de cualquier forma. No, pero va a tener oportunidad. En esta jugada Guedes sí que la ha sacado, porque temiendo perderla, pero sí que puede hacer cualquier contragolpe. A ver, Malcom por dentro, el remate de Piqué. El remate de Piqué, que estaba ahí en situación de delantero centro. Bueno, como no juega con delantero centro, no tiene delantero centro el Barça, han decidido los centrales, especialmente Piqué, aprovechar esta jugada. Y ahora sí, Juan Carlos, ahora va el cambio que estaba previsto, el primer cambio que había planeado Marcelino. Es Gameiro el que se va a marchar, ovacionado por el público valencianista, y va a salir un defensa, va a salir el italiano Cristian Piccini al campo. Sí, va a colocar a Bas en medio campo, con Kondogbia y con Coquelin. Entra Piccini por Gameiro, ovacionado por su afición después de haber marcado el primero de los 2 goles que ha anotado el Barça, el Valencia, en el día de hoy. Gameiro, que ya decíamos, es un hombre importantísimo en esta edición de la Copa para el Valencia con sus 3 goles. Lo ha colocado en medio campo, pero lo coloca en banda izquierda para que sea Guedes el que acompañe a Rodrigo arriba. 2 cambios ha hecho el Valencia, también el Barça. Un Barça que tiene calentando a los 2 Carlos, a Aleñá y a Pérez.
El salto de Bas, ahora colocado ahí en el danés, metido ahí en el medio campo por la parte izquierda. No va a llegar Guedes, lo ha hecho antes Busquets, juega Piqué, lo hace con Rakitic. Otra vez avanza el Barça. La final de momento para el Valencia, que gana 2-0. Gameiro y Rodrigo. Envío de Rakitic para Jordi Alba, esa banda que trata de frenar Soler. Este es Coutinho. Coutinho para Rakitic, Rakitic con Messi, Messi con Coutinho, Coutinho para el disparo. El lanzamiento se va a marchar a córner. Cuarto de esta segunda parte, sexto para el Barça en este partido. Ahí vemos al público azulgrana, el público del Barça, que está justo en ese fondo donde está atacando ahora el Fútbol Club Barcelona. Siguiendo atentamente todo lo que está aconteciendo y que le estamos contando en la 1 de Televisión Española. Una nueva final de Copa del Rey. Balón de Malcolm. El remate, Chaume, va a marcar Messi. ¡Gol! ¡Gol! Messi para el Barça. Ha marcado Messi para el Barça y está revisando la jugada. El Barça reduce diferencias y se mete en la pelea por la final. El balón primero al palo. Lo vamos a ver ahí después de la intervención de Chaume. ¿Y cómo le llega a Messi? Está Soler. Se queda Soler. Se queda Soler ahí enganchado. No, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego en absoluto. Parecía fuera de juego, pero se queda Soler. El remate del Lenglet lo saca Chaume. Está muy atento Messi, que acaba de conseguir el 2-1 y coloca al Barça lo que estaba buscando durante toda esta segunda parte en la pelea por la final de Copa. Y Arturo Vidal y Gerard Piqué, que piden a los suyos, a su afición, que insufle ánimos, que no dejen de animar. Hay final, señores. Y Marcelino hacía lo mismo con la afición valencianista, les pedía que no dejen de animar porque quedan apenas 17 minutos y necesitan mantener este resultado para llevarse la Copa a Valencia. Gol número 51 de Leo Messi en este curso, en el último partido. Tercer gol en la presente edición de la Copa del Rey para el 10 del Barça. 51 goles en efecto, 36 de ellos en el campeonato de Liga. Sexta bota de oro consecutiva. Messi, que se anima, pelota que puede llegar a Rakitic. Ha tocado Soler, ha despejado ahí Garay, intenta llevársela a Rodrigo. Balón para Busquets, Rodrigo pide una falta, Kundiano no pita. Es Coutinho, Coutinho ahora. Coutinho que se va al suelo, Messi. El disparo de Messi golpeó en Paulista. Ha golpeado en Paulista el tiro de Messi. Ahora corre el Lenglet, que no se complica ante Rodrigo y manda el balón directamente fuera. Bueno, es que ahora el Barça está tan volcado en ataque con prácticamente todos los jugadores al borde del área. Y ha habido dos jugadas que se han dejado un 2 contra 2 atrás. La primera la ha solucionado bien Lenglet. Esa también, aunque no ha querido arriesgar y por tanto mucho más riesgo. Yo creo que la situación evidentemente lo merece. Tiempo de descanso. Y bueno, quedan 15 minutos. Hay un tiempo de hidratación dentro de los dos que se habían pactado por parte de los dos equipos. Piqué hablando con Undiano Mallenco. Hemos visto a Piqué cómo le trataba de animar al público azulgrana, de pedir su apoyo. Piqué hablando con Undiano Mallenco. Hay un cooling break, que es en realidad lo del tiempo de hidratación en castellano. Que Piqué, como bien dice Juan Carlos, también aprovecha para dar ánimos a los suyos, brazos arriba, para que la afición culé, algo adormecida, sobre todo en una parte importante del segundo tiempo, insufle a los suyos ánimos de cara a un segundo gol que permita el empate de esta final. Mientras Marcelino le pedía a sus jugadores que estén juntos y Dani Parejo, ya con hielo en el gemelo, se levanta para pedir a la afición valencianista que no deje de animar. Y lo que hemos visto es en este break a Rakitic como muy cabreado, me imagino que es porque ahora el míster está hablando con Carles Aleñá. Entiendo que el cambio sería Aleñá por Rakitic. Pues automático, Chapi. De hecho, Rakitic se ha ido así de enfadado, ha dado un puntapié a un botellín porque aquí acabó el partido de Iván Rakitic. Tercer y último cambio del Barça. Entra Carles Aleñá, se va el croata. Iván Rakitic, el Barça agota todos los cambios. En este momento de partido, cuando vemos ahí la repetición del tanto que mete en esta final al Barça, el tanto de Leo Messi, 28 goles, por fin pudo batir a Jaume Domènech. Ya con el 21. Y decías, Alex. Sí, Parejo ejerciendo de capitán, incluso desde el banquillo le estaba ahí dando consejos a sus compañeros, animando a Guedes y diciéndoles que queda muy poco partido. Ha sido tremenda la bronca y el enfado que se ha llevado Rakitic al conocer el cambio. El tercero, luego si hay prórroga, si llegara el partido con empate al final, hay una posibilidad de un cuarto cambio en el tiempo suplementario. El balón de Sergi Roberto con Messi.
Avanza Messi, intenta el Barça equilibrar la final. Está perdiendo 2-1, los 2 goles del Valencia en la primera parte. El del Barça ahora lo ha marcado Messi. Juega Malcom. Intenta irse Malcom, que ha generado mucho peligro aquí por la banda derecha. Malcom, Gallá y Bas. El envío de Malcom no era demasiado bueno. El rechace de Busquets. Ahora vamos a ver, Arturo Vidal es fuera de juego. Sí. Apuró, Han dejado que rematara. Sí, estaba esperando. En todo caso, el balón se ha ido fuera, pero ahora sí era fuera de juego. Sí, estaban fuera de juego, claro. Llega Busquets, claro. Lo que pasa que lo que ha hecho el asistente es dejar seguir la jugada por si hay gol y, bueno, salir de dudas con el fuera de juego a través del videoarbitraje. Y el gesto serio de Rakitic. Lo que hemos visto, como nos ha contado Albert, le ha pegado una patada ahí a una botella y se ha ido muy, muy enfadado con el cambio. Bueno, también es un mal momento para ser cambiado, ¿eh? El Barça cuando se supone que remonta, en el intento de remontada. Claro. Bueno, lo intenta justificar Xavi, pero... No, es que es no sé normal. Hombre, ver, imagino que si me pasara a mí también me hubiera cabreado. Pero también entiendo al míster que quiere hacer otras cosas. Es difícil controlarse. El míster al final se que toma las decisiones. Aleñá juega al lado izquierdo. Aleñá para Jordi Alba. Lo intenta el Barcelona. Jordi Alba con Messi. Messi que para con el pecho. El despeje de Gabriel Paulista. Ojo que han quedado tocados los dos, ¿eh? Gabriel Paulista y Leo Messi en esta última acción. Sí, porque ha despejado Gabriel Paulista. Yo creo que por delante se ha llevado parte del cuerpo de Messi. Despejado ahí, ha ido al balón, no es falta, pero sí que le ha podido hacer daño al crack argentino. Sí, le golpea con la pierna derecha. O sea, despeja el balón y luego con el pie da en el muslo derecho de Messi. Que parece que se va recuperando. No le queda otra. Además ahora se saludan muy deportivamente. No le queda otra al Barça. Minuto 78 de partido. De seguir intentándolo. Ya le remontó un 2-0 en Liga en el Camp Nou. También se puso 2-0 el Valencia. Ahora Busquets se ha entretenido. Messi la entrega en corto. Ha sacado Garay. Corre. Por ese balón Piccini. Vamos a ver el saque de banda para el Valencia, sí. Sí, ha tocado Jordi Alba. Pero bueno, de momento vemos al Barça mucho más metido. También está acumulando mucho más gente, como comentábamos, con el riesgo que se supone. Pero sí que es cierto que al no tener el Valencia a Gameiro, solo tiene un punta. Aunque Guedes haya puesto allí, la verdad es que está muy incorporado también en medio campo. Y el Barça pues puede arriesgar un poco más y acumular más gente en ataque. En cualquier caso tiene mucha velocidad arriba el Valencia. Debería hacer que el tiempo pasase, seguir defendiendo bien. Y bueno, con Rodrigo Guedes arriba, la verdad es que hay mucha velocidad. Se va Jordi Alba, juega con Arturo Vidal. El tiro de Arturo Vidal le ha favorecido al final el rechace. No puede llevarse la pelota a Coutinho. Se la quita de encima Carlos Soler. Va a llegar Lenglet. El Barça luchando contra el crono. El Valencia tratando de que avance lo más deprisa posible. Aleñá abre a la izquierda. Juega con Jordi Alba. El envío de Jordi Alba da en Piccini. Va a llegar el balón a Rodrigo. Carlos Soler deja pasar. Piccini de nuevo. El pelotazo va directamente para Lenglet. Les recordamos que mañana domingo toda la información de la triple jornada electoral se podrá seguir en directo en Radio Televisión Española a través de todos sus canales y plataformas. En la 1 desde las 8 menos 10, horario peninsular español con Carlos Franganillo y Ana Blanco. Especial elecciones, balón para Vidal, especial Copa, lo que estamos viviendo hoy en Sevilla, en la 1, con Malcom ahora que juega por este lado derecho, gana el Valencia 2-1. Y Piqué de ariete. Piqué ya se ha convertido en el antiguo Alexanco. Recuerdo a Alexanco con Cruyff haciendo cosas parecidas. Vamos a ver Messi, Piqué metido ahí para buscar el remate. Messi que insiste con el balón, el centro, ha despejado la pelota Garay, corre Rodrigo, corre Jordi Alba. Rodrigo tratando de retener esa pelota. Sigue Rodrigo, la carrera con Jordi Alba que tiene que jugar atrás para combinar con Busquets. No va a llegar Guedes. El balón de nuevo para Aleñá, juega el Barcelona. Aleñá, el desmarque de Valdés, de Vidal, pero al quien buscan es a Malcom de nuevo. Ahí está Malcom, delante del Arturo Vidal, insiste Malcom, buscando a nadie, porque ha encontrado a Gabriel Paulista. Intenta retener la pelota al Valencia con Guedes. La falta es muy clara de Sergi Roberto. Le piden tarjeta a los valencianistas, pero dice Undiano que no. Ahí Guedes ha estado inteligente, ha sabido aguantar y finalmente, bueno, ha provocado la falta de Sergi Roberto. Retorna a la zaga Gerard Piqué mientras aprovecha Ernesto Valverde para seguir dando instrucciones. En este caso, el destinatario Arturo Vidal.
Un Valverde que lo que menos necesita, seguramente lo que menos desea en estos momentos, es que en estas jugadas se provoquen faltas y el Valencia gane tiempo y salga de ahí atrás. Es Paulista el que juega para Rodrigo en estas situaciones de agobio, como ahora está el Barça sobre el Valencia. Son muy importante que el de arriba retenga el balón. De momento lo intenta Rodrigo, no lo ha conseguido demasiado. El Valencia ha perdido mucho control de juego con la salida de Parejo y por supuesto porque el Barça le ha metido otra velocidad al partido. Es Coutinho, Piqué, convertido en delantero centro. Piqué pidiendo a sus compañeros que presionen. El despeje es de Garay, Garay buscando a Guedes. Atención a Guedes que juega con Rodrigo, corre Busquets. La entrega de Busquets para Zilesen, le va a presionar Rodrigo, que tiene un trabajo inmenso ahora. Sergi Roberto en el despeje. Ahí tenemos a Gallá, Gallá con Malcom. Malcom a punto de caer ante Gallá, falta de Gallá, Malcom, balón para el Barcelona. Juan Carlos, hay dos gestos que no para de repetir Marcelino. Está mirando constantemente al marcador del estadio para ver cuánto tiempo queda y le pide a sus jugadores que estén juntos. El equipo lo quiere compacto. El Valencia intentando variar la historia de la Copa de los últimos años, que es blaugrana por completo. El Barça tratando de mantener su dominio. Juega Messi, Messi frente a Bas. Arranca Messi, juega a la izquierda, pelota para Jordi Alba. Ahí a su paso va a salir Piccini, intenta llegar Messi, se quedó la entrega corta. Muy atento ahora para robar ese balón. El Valencia por medio de Coquelin juega con Dogbia que sigue con la pelota, la pide Guedes por el lado izquierdo. Ahí tenemos a Guedes. Guedes con Sergi Roberto, intenta irse el portugués. Guedes al suelo, dice el árbitro que no hay nada, saque de banda para el Barcelona, va a sacar Arturo Vidal. Pues que Guedes está muy cansado. Malcom quería combinar con Piqué, que ha decidido, bueno, Malcom al suelo, dice un diano que hay falta a favor del Barça. La va a sacar Arturo Vidal, no vale, hay que repetirla, ahora sí la saca Messi. Messi juega con Arturo Vidal, ahí tienen el reloj, minuto 83, casi 84 de juego. El Barça buscando el empate a 2, es Aleñá. Aleñá para Busquets, gritos ahora de Valencia la grada, viendo y detectando el momento delicado de su equipo. Juega Malcom atrás, Malcom para Sergi Roberto con Messi que dispara. Se han echado encima ahí dos jugadores del Valencia. Va a recuperar la pelota Malcom. Insiste el Barça, lo hace por este lado derecho. Malcom con Sergi Roberto atrás para jugar con Busquets. Arturo Vidal dentro del área, Messi dentro del área, Piqué también. Es Malcom ante Bas, el centro de Malcom, no va a llegar Piqué, el remate alto se va fuera. El remate de Messi. Messi, de cabeza. Al final ha rematado Messi de cabeza, se ha ido fuera. A la derecha de la portería de Chauma, respira el Valencia. Hombre, con este balón parado, lo seguirá intentando el Barça. Debe dejar que pase el tiempo, que el reloj corra y que el Barcelona pues vaya quedándose sin minutos para poder empatar el partido. El corazón en un puño para los 53.698 espectadores que siguen esta final apasionante de la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Madrid. Momento de máxima tensión. Iba a decir que esto muy claro de Piqué, que ante las dudas de Malcom de desencarar central ha dicho a la que puedas centra, porque ya está directamente puesto ahí todo el rato como delantero centro. Sergi Busquets es el que está ocupando esa posición de central y ahí lo veremos, a ver si va a centrar. Ahí está el centro de Malcom hacia Piqué, ha tocado la pelota Piccini y un diano que va a indicar córner. Es que yo creo que ha sido Piccini el que ha golpeado la pelota. Pero ahora sí están buscando el centro al área, ya no es... bueno, ya no hay mucho estilo ni mucho nada, hay que marcar el segundo gol, que es lo que intenta el Barcelona, ¿no? Sí, sin duda. Otro balón al área, buscando a Piqué permanentemente, y también Arturo Vidal, que se ha metido ahí para rematar. Atención a Coutinho con Jordi Alba, el envío de Jordi Alba, buscaban a Piqué, va a llegar el rechace a Messi que quería jugar hacia atrás, ha habido ahí una indecisión, pues al final se va a llevar la pelota a Messi, no se la ha llevado Messi, se la llevó Coquelin entre unos y otros, acabó por perder el balón. Ahora Messi en esa media vuelta, entra Coquelin, le quita la pelota, el árbitro dice que no hay nada, sale Bas con la pelota y es saque de banda para el Valencia. Saque de banda para el Valencia, el público de Mestalla, de Valencia puesto en pie, el público del Camp Nou atónito, viendo cómo ahora le ha robado la pelota a Coquelin a Messi. Mira que Messi se había dado la vuelta de una manera increíble, magistral, pero se la ha jugado ahí Coquelin para robar ese balón. Otra vez gritos de sí se puede, en el fondo donde están situados los seguidores del Valencia. 11 años después, peleando por una final de Copa, peleando por su
octavo título de Copa. Ha tocado Aleñá para Jordi Alba. Jordi Alba juega con Coutinho. Va a perder Coutinho ante Piccini. Se entretuvo ahí Coutinho. Se va Piccini con la pelota. Piccini a la derecha para Carlos Soler. El centro de Soler va a ser córner. Va a ser córner porque rectificó ahí el inglés para mandar la pelota a la línea de fondo. Es córner. Hay otro jugador dolorido. Sí, Coutinho yo creo que ha notado. Sí, lo ha notado antes porque se ha quedado ahí parado. Decías, Alex. Juan Carlos, se iba el tercer cambio del Valencia. Va a ser Diacabí, el central, el que va a entrar, y se marcha también aplaudido el otro goleador del partido, Rodrigo Moreno. Ya son 15 goles esta temporada y ahí están los cantos de la afición al delantero del Valencia, así que potencial aéreo para el Valencia. Entra Mukhtar Diacabí, el central. Bueno, lo ha tenido claro Marcelino porque los cambios, es verdad que Parejo se lesionó, pero los cambios han sido Kondogbia, Piccini y Diacabí. Lógicamente, además Diacabí va muy bien por arriba. Quiere defender en el área todas esas pelotas aéreas que puedan mandar los jugadores del Barça. A balón parado a nivel ofensivo también va muy bien, pero sobre todo lo saca para poder defender atrás el juego aéreo. Y que entiendo que en caso de prórroga seguiría teniendo a Guedes como punta. Claro. Bueno, pues este córner ha ido directamente para Arturo Vidal. No ha tenido nada de fortuna ni ningún acierto el Valencia en el saque de esquina y le ha dado esta pelota al Barcelona, aunque no se ha equivocado Arturo Vidal en esa entrega con Kondogbia. Trata de retener la pelota con Kondogbia, que yo creo que no quería jugar con Bas porque pensaba que Bas estaban fuera de juego. Sigue Arturo Vidal que salva la entrada de Bas en falta. Falta de Bas, luego la reacción de Arturo Vidal y a ver qué decide el Dino Mayenko. Primero hay una falta de Bas, luego hay una reacción de Arturo Vidal, se queja el danés. A ver, que está sacándose su tarjeta, es amarilla. Amarilla Arturo Vidal, la vio Busquets en el Barça, pues esta jugada termina con el jugador chileno del Barça también amonestado. Tarjeta amarilla para Vidal. Ahí vamos a ver, hay una falta clara de Bas. Y cuando la reacción Bas y la reacción de sí, Arturo Vidal mete ahí el pie Arturo Vidal. Podría haber sido castigada con una cartulina diferente, pero diferente a la amarilla. Claro. Solo hay dos. Bueno, toda máxima tensión, máxima emoción. Un minuto para llegar al minuto 90. El Barça sigue buscando el gol del empate, el que al menos le dé la prórroga. Messi otra vez en el lanzamiento, balón parado. El Valencia tratando de defender este 2-1. Es Messi, balón interior de Messi. Ha tocado Kondogbia, que acabó por los suelos. El pelotazo de Gabriel Paulista se marcha directamente fuera. Será fuera de banda para el Barcelona. No, fue Garay el que golpeó la pelota. Este es Aleñá. Juega Aleñá. Aleñá para Busquets. Apertura de Busquets para jugar con Messi. Público de Valencia diciéndole a sus jugadores que aguanten, los del Barça, que metan un gol. Es Aleñá. Aleñá muy demasiado fuerte. No puede llegar Messi. Se han equivocado ahí. Y se va a señalar el minuto 90. Vamos a ver cuánto se añade porque el tiempo de prolongación con un 2-1 en la final de Copa es fundamental. Todo el estadio pendiente de Ricardo de Burgos Bengoechea. Va a ser el encargado del cuarto árbitro de mostrar aquí al respetable, como decíamos, a los 53.698. 5 minutos tiempo a prolongar. Manos a la cabeza de Gerard Piqué, que le parece poco. Pues y a los del Valencia les parece todo lo contrario. Marcelino ha levantado las manos y todo el banquillo se levantaba porque les parece mucho tiempo, 5 minutos. También veía a Parejo protestando. Todos levantan la mano. Bueno, unos pidiendo más tiempo, otros pidiendo menos. Lógicamente los intereses son diferentes. Balón largo, pelota para Guedes. Guedes con Busquets. Va a ir directamente para Zilesen. Lo va a intentar de nuevo el Fútbol Club Barcelona. Goles de Gameiro y Rodrigo después de Messi en esta segunda parte. Lo vuelve a intentar el Barça. Juega Aleñá por la izquierda para Jordi Alba. Se grita si se puede desde la grada del Valencia. Expectantes en la grada del Barça. Pelota de Aleñá. No ha habido mucho entendimiento ahí. Y va a ser córner. Va a ser córner, sí. Es saque de esquina. El sexto para el Barça en este segundo tiempo. Tan solo votó 2 en la primera mitad. Llegó Guedes ahí para enviar el balón por la línea de fondo. El saque de esquina. Pelota para el Barcelona, que va a intentar sacar provecho otra vez el balón parado con Busquets, con Piqué, con Arturo Vidal y con Lenglet, todos ellos dentro del área. También ha metido mucha gente arriba, salto de Bas. Balón rechazado. Ahora lo saca el Valencia con Mastino. Ha sacado ahí esa pelota Gallá para Coquelin, tratando de salvar. Coquelin con Kondogbia. Kondogbia a punto de perder. La presión a Kondogbia. Juega Messi, que recibió de Malcom. Insiste Messi en el centro de Messi.
El rechace le va a llegar otra vez a Aleñá, que pelea por ese balón. Ha llegado muy atento ahí ahora Sergi Roberto con Messi en el disparo, no, se le echó encima el jugador del Valencia, se le fue la oportunidad a Messi, se la lleva Bas que retiene el balón porque se había metido Guedes en fuera de juego, ahora se queda Guedes en fuera de juego, no puede entrar, corre Soler, corre Jordi Alba le entrega la pelota a Zilesen. Había sido muy inteligente porque no le había mandado la pelota al principio, después tenía que seguir jugándola y manteniéndola. 2 minutos por encima del tiempo reglamentado, aún quedan 3, juega Malcom. Otra vez el Barça en ataque, Malcom dentro del área, centro de Malcom. Ha sacado la pelota ahí con Dorbia de Diacabí ahora. Hay mucha gente del Valencia para el juego aéreo y mucha gente también del Barça para el ataque. Messi que no puede profundizar, ya acabaron por quitar el balón y es saque de banda. Saque lateral para el Fútbol Club Barcelona, 2 minutos 25 segundos, van a ser 2 minutos y medio los que van a quedar para el final. La pelota de Aleñá, ataca Aleñá con la pierna izquierda, el centro para Jordi Alba, a su paso sale Piccini, sigue Jordi Alba con el balón, máxima tensión, peleando por la Copa, por este maravilloso torneo, que es esta competición de Copa que se juega en nuestro país desde hace más de un siglo. El balón para Malcom con la izquierda, el centro pasado, va tocado Chauma, ha sacado la pelota Chauma, se va Guedes completamente solo, se va Guedes perseguido por Busquets, ahí está Guedes frente al Zilesen, Guedes fuera. El envío de Guedes que iba matado, iba cansadísimo, se ha marchado fuera. La oportunidad para el Valencia, ahora juega el Barça. Otra vida para el Barça. Ahora juega el Barça, 3 minutos 15 segundos. 1:45 para el final. La pelota en poder de Malcom frente a Bas. Juega Malcom, lo hace con Messi en la frontal del área, atención a Messi, el disparo no. Ha encontrado otra vez muchas piernas. Y otra oportunidad porque el Barça va a la desesperada, buscando el empate a 2. Ahora es Carlos Soler, se va Bas por el otro lado, ha tocado la pelota al inglés que se ha hecho daño. Se ha quedado ahí en el terreno del juego. Era Busquets el que ha sacado ese balón. La pelota para Malcom. Ahora Busquets, vaya 2 contras que ha tenido el Valencia. Sigue Malcom con el balón, Malcom para Messi, atención a la posibilidad de Messi buscando el disparo, Messi con Jordi Alba en el centro, balón a córner. Buscaban a Piqué, balón a córner, se va Zilesen a buscar el remate en el saque de esquina. Último minuto de juego de la final, el Barça tratando de encontrar el gol del empate, el Valencia de romper el monopolio del Barcelona en la Copa del Rey. Son 45 segundos para el final del partido. Ahí vemos a Rodrigo, autor de uno de los goles, que está ya fuera porque le cambiaron el saque de esquina. Va a llegar Chauma. Ha llegado Chauma a hacerse con la pelota. No regresa el Barça. No hay portero. Juega Guedes desde muy lejos. ¡Fuera! Se ha ido fuera el lanzamiento de Guedes. No había ni portero. Ahora Guedes al suelo. Ahí va, no puede más, entre no puede más Guedes. Las 2 que ha fallado. Guedes ya estaba cansadísimo de la acción anterior. Estaban revisando algo en el videoarbitraje. Sí, eso parecía. Bueno, pues lo que se ha revisado, no se ha encontrado nada desde Valencia. Se está diciendo que se acaba el partido, minuto 5 de juego. Undiano no va a pitar, se acabó. Ha ganado el Valencia. Ha roto el monopolio del Barcelona de los últimos años. Y consigue el título 11 años después. 11 años después, en el año de su centenario, el Valencia conquista la final de Copa. La alegría total del Valencia, que ha tenido un tramo final de temporada espectacular. Los jugadores del Valencia tirados en el suelo, llorando. Hemos visto a Camilo llorar, a Parejo, Messi muy serio. Ahí tenemos a Messi en el centro de la imagen. Segundo varapalo para el Barcelona en estos últimos 18 días. Uno fue en la Champions y este es en la final de la Copa del Rey. Nunca antes, jamás, un equipo había ganado 5 finales seguidas. El Barça ha ganado 4, pero ha llegado a... Bueno, cómo se me ponen los pelos de punta de recordar esas emociones que vivimos aquel día. Así que para celebrar ahora esta gran victoria, os animo a que veáis este vídeo, que es mi tema Un Valencia Campeón, compuesto por mí, y que canté en el plató de Julio Imsa media hora antes de empezar este partido, pero que también sirve para poder celebrarlo ahora. Y espero que os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Amunt!